Perdí todo en un solo día, y no hablo de cifras, hablo de nombres, puertas, saludos que creí eternos y una fachada con mi apellido que amaneció brillante y anocheció desnuda. A las 8:03, el banco me llamó con ese tono quirúrgico que aprendí a temer: operaciones congeladas, Álvaro. A las 9:47, mis socios dejaron de responder como si todos hubieran practicado el mismo silencio. Al mediodía ya era un rumor con corbata, y a la noche, una vergüenza con número de expediente. Caminé por los pasillos de mi oficina como quien atraviesa un museo de glorias ajenas, cada cuadro, una sonrisa posada sobre una mentira que no supe ver. Y sin embargo ahí, en la grieta más honda, apareció mi hijo con la sobriedad de los que no hacen ruido para no asustar a la verdad, dejó un sobre bajo mi puerta, una promesa sin promesas. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que él hizo esa noche valió más que cualquier cheque que mi historia hubiera firmado. El sonido del teléfono vibrando se volvió un metrónomo cruel que marcaba el paso de mis pérdidas. Me vi con las manos abiertas frente a una pantalla donde los ceros, esos viejos amigos, se habían convertido en agujeros negros. La pantalla decía error, pero el error era yo, mi soberbia, mis noches vendadas de aplausos, mi costumbre de confundir respeto con miedo. En la mesa una taza de café que ya no humeaba me devolvía un reflejo cansado, esa cara que tantas veces ensayó firmeza ahora solo respiraba para no romperse. Pensé en Tomás, en su mirada de agua calma que siempre me impacientó, como si adivinara que mi imperio era un castillo sin cimientos. Nadie te enseña a caer con elegancia, uno aprende a inflarse, pero no a vaciarse. Esa tarde aprendí a decir, no tengo sin que el mundo se derrumbara del todo, y sin saber que la verdadera lección aún estaba guardada en un pedazo de papel escrito a mano. A las 3:15, el periódico digital publicó una nota que usaba mi nombre como un arma. Comentarios anónimos me juzgaron con palabras que nunca habían construido nada, y sin embargo eran filosas como vidrio fresco. Entré en 5 reuniones de emergencia y salí de todas con la misma sensación de estar bailando en un piso que ya no era mío. Los ascensores, esos símbolos de ascenso, se detuvieron justo cuando más los necesitaba, y tuve que bajar por las escaleras como cualquiera que entiende, de golpe, que la gravedad no negocia. Vi a mi hijo a lo lejos, apoyado en una baranda, tan joven y tan antiguo a la vez, no venía a aplaudirme ni a reprocharme, venía a acompañar el silencio sin invadirlo. Estoy aquí, dijo con un gesto que solo yo entendí. Y se fue antes de que yo pudiera usarlo de bastón. El aire olía a luto sin flores, y cada paso hacia la calle era un paso hacia mí mismo, ese lugar al que menos me gustaba volver. Esa noche mi casa parecía un hotel caro donde la luz era más amable con los muebles que con la gente. Las paredes sabían de mis reuniones de domingo, esas en las que discutía con mi agenda y perdía con frecuencia. Encendí lámparas como si pudiera espantar las noticias, pero las noticias tienen alas y conocen todas las ventanas. Cuando vi el sobre con mi nombre escrito en su letra, esa letra que creció haciendo listas de útiles escolares y ahora trazaba una línea hasta mi corazón, entendí que había algo que ninguna bancarrota podía confiscar. Lo tomé con cuidado como quien recibe un diagnóstico, y apoyé la oreja como si dentro cupiera un mar. Papá, decía el primer renglón, y esa palabra me devolvió 20 años de golpe, un parque, una bicicleta, un helado que se derretía primero en su sonrisa. No lo abrí. Fui hasta la cocina. Bebí agua a sorbos cortos, hasta que el orgullo se hizo tragable. Entonces con dedos torpes corté el papel. Dentro del sobre había 3 cosas: un boleto de autobús con salida al amanecer, una llave vieja con un número raspado y una nota breve que parecía escrita con calma para alguien que venía de un incendio. Si hoy lo perdiste todo, ven conmigo a recuperar lo que nunca supiste tener, leí, y la frase me tocó como un violín en una habitación vacía. El boleto llevaba un destino que conozco de nombre pero que había desterrado de mi vida de adulto, ese pueblo donde mi madre aún tiene calle en la memoria de los vecinos. La llave, por su parte, tenía el brillo mate de los objetos que no andan buscando atención. La giré en la mano como quien examina un pasado que se dejó sin despedida, y el número, apenas visible, me susurró una dirección que no quise reconocer de inmediato. No había cifras, no había porcentajes, no había apellidos de banqueros, había, en cambio, una ruta y una puerta. Y un hijo que me decía ven sin preguntar si yo estaba listo. Me recosté en el sofá como si fuese una barca a la deriva, y cerré los ojos para protegerme del remolino. Vi de pronto a mi padre con sus manos de panadero y su paciencia de domingo, enseñándome que el dinero no arregla panés mal amasados. Lo había olvidado por años, entretenido en el ruido de los bienes que suenan a triunfo.
Recordé a Tomás en su primer día de trabajo social, saliendo de casa con una mochila gastada, diciéndome que iba a escuchar historias ajenas para entender la suya. No te pagarán por eso, le dije entonces, y él me respondió con una ternura que me avergüenza todavía: a veces, papá, uno cobra en otras monedas. Esa noche la frase volvió a mí como un recibo sin números, el único que me importaba. Tal vez por primera vez desde que me llamaron empresario, comprendí que había apostado a un solo juego y había olvidado que la vida tiene varias mesas. No dormí. Las noticias siguieron cayendo como granizo sobre el techo, y en cada impacto se me soltaba un recordatorio de que el mundo no espera a los caídos. El reloj caminó conmigo hasta la ventana donde la ciudad, implacable, organizaba su madrugada. Abrí el armario y no supe qué ponerme, porque todos mis trajes me parecieron disfraces de alguien que ya no firmaba nada. Elegí una chaqueta sencilla, unos zapatos con historia, esa ropa que no pide permiso para ser honesta. Metí el boleto y la llave en el bolsillo interno, como quien guarda un corazón de repuesto. Escribí 2 mensajes que borré antes de enviar, uno para un exsocio, otro para una mujer que dejó de hablarme cuando dejé de estar en la portada. No quise explicaciones. Solo quería entender por qué mi hijo confiaba tanto en una puerta que yo nunca había cruzado. A las 5:17 Tomás me escribió: te espero si quieres aprender a perder. Era una provocación y un abrazo. Nunca entendí cómo podía quererme sin pedir que yo fuese otra cosa. Bajé las escaleras de la casa con el sobre ya vacío y sin embargo con una extraña sensación de estar llenándome por dentro. La ciudad olía a pan recién hecho y a gasolina. La mezcla me recordó que todo comienza cuando alguien enciende una chispa. Caminé hasta la avenida y pedí un taxi sin usar mi nombre. Por primera vez en mucho tiempo fui un hombre más con una estación de autobuses como destino. El conductor no me reconoció y me sentí inesperadamente libre. Miré mi teléfono apagarse poco a poco como un animal cansado, y pensé que tal vez necesitábamos los dos descansar de nosotros mismos. La terminal me recibió con la voz de una mujer anunciando llegadas que a nadie parecían urgentes. Observé filas de gente que llevaba sus mundos en mochilas desgastadas, y entendí que, incluso arruinado, yo aún viajaba ligero. Compré un café que no supo a premios, y me senté en un banco frío a esperar el amanecer. Tomás apareció sin hacer ruido, con ese paso sereno que aprendió de su propia paciencia. No me abrazó de inmediato, me miró, y en su mirada cabía lo que yo había perdido: una fe sin factura. No vengo a salvarte de nada, dijo, vengo a abrir una puerta contigo. La llave pesó distinta en mi bolsillo. ¿A dónde vamos?, pregunté. A dónde empezó todo sin que te dieras cuenta, respondió. Y sentí que el viaje ya había comenzado antes de subir al bus. Cuando por fin abordamos, me senté junto a la ventana como cuando Tomás era niño y yo le señalaba nubes con forma de barcos. La carretera abrió una herida larga en el horizonte, y dentro de esa herida me descubrí respirando mejor. Nadie en el bus tenía prisa por saber quién había sido yo ayer, todos estaban ocupados en llegar a ser alguien mañana. Tomás sacó de su mochila un cuaderno con hojas gastadas y lo apoyó en mis manos. Lee cuando estés listo. No lo abrí. Preferí oír el ronroneo del motor, que me arrulló como un perdón. Miré a mi hijo dormir unos minutos con la tranquilidad de quien no le debe nada al espejo, y quise pedirle disculpas por todas las veces que le hablé con la boca llena de futuro y el corazón vacío de presente. Afuera el mundo pasaba con la discreción de las cosas importantes, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me quedé quieto para escucharlo. El bus se detuvo en una estación pequeña donde el aire sabía a tierra mojada y promesa. Descendimos y supe por el olor antes que por la vista, que estábamos cerca de mi primer fracaso, aquel que enterré bajo toneladas de éxito ajeno. Tomás me tendió la llave y señaló una calle que llevaba al río. Ahí, dijo. El número raspado volvió a susurrar su dirección en mi mano. Caminamos en silencio, con ese silencio que no separa, que acompaña. Cada paso era un diálogo que el orgullo no supo mantener cuando yo, creyéndome grande, dejé de ser padre para convertirme en agenda. Me temblaron las piernas no por cansancio sino por memoria. A un costado un almacén con el mismo cartel oxidado de hace décadas me guiñó un ojo, a otro, una casa con geranios en la ventana me recordó que hay flores que florecen sin pedir permiso. Me detuve frente a una puerta de madera ajada, y comprendí que aquello no era un rescate, era un comienzo. La llave, pesada como una decisión, se acomodó entre mis dedos con la familiaridad de lo inevitable.
Tomás puso su mano sobre mi hombro y me dijo sin urgencias: lo que hay detrás no cabe en una cuenta bancaria. Tragué saliva y supe que estaba a punto de cruzar no solo un umbral, sino una versión de mí mismo que hacía años pedía ser escuchada. Si te quedas conmigo vas a entender por qué lo que mi hijo hizo esa mañana valió más que todos mis millones juntos. Giré la llave, sentí el clic definitivo, y supe que lo peor de mi caída ya había pasado, pero lo más hondo de mi verdad estaba a punto de revelarse. Antes de que todo explotara en titulares, yo vivía en una coreografía exacta: despertador a las 5:40, ducha fría, 3 correos respondidos antes del primer sorbo de café, chofer en la puerta con puntualidad quirúrgica y un itinerario tan apretado que apenas dejaba sitio para respirar como un ser humano. Mi oficina era un templo con paredes de vidrio y diplomas que parecían certificados de fe en mí mismo. Me gustaba ese brillo que no deja espacio a las sombras, me gustaba creer que la vida es un tablero que se gana con planillas. Al otro lado de ese espejo, Tomás respiraba con otra cadencia, una que yo confundía con lentitud pero que era, en realidad, atención. Yo era el hombre de los finales de trimestre, él el de los comienzos de historia. Lo supe, pero me hice el distraído. El éxito me quedaba como un traje a medida que no te permite levantar los brazos para abrazar. Y sin embargo, ya entonces, una puerta que había en mí empezaba a aflojar su cerrojo, y yo aún no escuchaba el crujido. Tomás creció sin prisa por acumular etiquetas. Eligió trabajo social cuando yo esperaba administración o, al menos, alguna carrera con gráficos ascendentes y palabras en inglés. No te van a pagar por escuchar, le dije una vez, y él, con una calma que me desarmó, contestó: a veces uno cobra en otras monedas, papá. Me dolió que me hablara así, no por insolencia, sino porque me mostró una grieta que yo llevaba ocultando años: no sabía el valor de lo que no podía monetizar. Él llegaba a casa con historias de ancianas que guardaban caramelos en latas de galletas y de niños que aprendían a leer su nombre como si abrieran una ventana. Yo asentía, pero por dentro el gerente que vivía en mí levantaba un ceño: ¿dónde estaba el retorno? ¿Cuál era el KPI de una sonrisa? Ahora entiendo que el KPI era yo, o lo que quedaba de mí cuando la oficina se apagaba. En aquel entonces preferí cambiar de tema. Y ese silencio siguió creciendo, como crecen las deudas que no tienen calendario. Mi matrimonio se había disuelto con la corrección de 2 adultos que ya no sabían bailar juntos. No hubo gritos, hubo agendas. No hubo platos rotos, hubo calendarios compartidos que no encajaban ni con vaselina. Con Sandra, la madre de Tomás, aprendí que la cortesía puede ser la última estación antes del invierno. Ella me dijo un día, con ese tono que no acusa pero enumera: ¿estás cansado hasta cuando descansas? Yo respondí con un abrazo breve y una promesa vaga: voy a bajar un cambio. Bajé nada. A Tomás le ofrecí fines de semana que siempre se postergaban por un almuerzo con inversores, por un vuelo a Montevideo, por un premio que yo creía imprescindible. Él no reclamó, se volvió experto en medir la distancia con 1 metro de ternura. Hubo un domingo en que me esperó con una torta comprada a último minuto, y yo cancelé en la puerta por una llamada irrepetible. Fue irrepetible, sí, pero por el motivo equivocado. Aquello, lo supe tarde, ya era el principio de mi ruina, y no en la cuenta del banco. En la empresa, el éxito olía a madera nueva y a contrato recién impreso. Mis socios me imitaban la risa, mis empleados el miedo. Mauricio, mi mano derecha, tenía un reloj pesado y unas metáforas ágiles: Álvaro, el mercado es un tigre, o le montas la espalda o te convierte en pasto. Yo asentía y firmaba, 2 gestos que se llevan tan bien como el orgullo con la ceguera. Hubo señales, proveedores que empezaban a cambiar el tono, un informe de auditoría con asteriscos que preferí llamar puntitos sin importancia, una línea de crédito cuya letra pequeña pedía una lupa que yo nunca saqué del cajón. La primera vez que un ascensor se trabó entre pisos, me reí del presagio; la segunda, apreté el botón de alarma con fastidio; la tercera, bajé por la escalera como cualquiera, con ese cansancio que no se compra con vitaminas. Lo que más me dolía no era la posibilidad de perder dinero, era que alguien, quizá Tomás, pudiera tener razón. Mi cuerpo fue el primero en tocar la alarma. Insomnio que yo bauticé vigilia productiva, dolores de espalda que llamé malas sillas, una taquicardia sorda que un médico tradujo en un papel, estrés sostenido. Sentado en el consultorio me dieron una lista de consejos blandos: menos café, más caminata, algunos minutos sin pantalla. Yo salí de allí y me compré un reloj inteligente para medir mi calma, como si la paz pudiera cuantificarse en gráficos semanales.
Una mañana corrí por el parque con la furia de quien huye de su sombra, y un hombre mayor se me emparejó unos metros, sonriendo. Joven, no es la velocidad lo que te alcanza, es lo que se te quedó atrás. Le agradecí con una broma torpe y aceleré. A veces hay frases que necesitan quebrarte para poder entrar. Aquella quedó dando vueltas en mi bolsillo interno, como una moneda extranjera que aún no sabes dónde usar, y pronto tendría su peaje. Tomás abrió un centro de día junto a un río que respiraba barro y memoria. Me invitó a la inauguración con una sencillez que quemaba: ven a conocer a los tuyos. Le pregunté quiénes eran los míos y me dijo: los que te esperan sin saberlo. El lugar tenía un nombre tímido: la Casa del Puente, pintado a mano por chicos que se mancharon de colores los codos. Yo confirmé asistencia con una sonrisa que falseaba prioridades, y el mismo día de la apertura viajé a cerrar una ronda que no podía, según yo, esperar. Tomás me envió una foto por mensaje: un grupo de niños sosteniendo una cinta roja, una anciana con un delantal floreado, un perro con cara de invitado. Cortamos sin ti, pero te guardé las tijeras, escribió. Guardó también algo más: una llave antigua que no era del centro, sino de una puerta a la que nadie se estaba atreviendo. Esa llave era un puente entre historias, y yo pasé por debajo sin mirar, hasta que fue demasiado tarde para fingir que no la veía. Mi madre, antes de perder la memoria de los días pero no la de los aromas, me habló de un cuarto a la orilla del mismo río donde mi padre, su marido, amasaba pan con paciencia de santo. Éramos pobres, pero éramos dueños del horario del sol, decía. Ese cuarto, me contó, quedó cerrado cuando la ciudad empezó a prometer salarios que venían con apagadores de conciencia. Yo me fui de ese barrio con un diploma bajo el brazo y una certeza que me salió cara: confundí irse con olvidar. Tomás, sin embargo, volvía cada tanto, no por nostalgia sino por sentido. Hizo amistad con vecinos que aún pronuncian mi nombre con cariño de pan caliente, y una tarde la abuela, su abuela, le puso en la mano una llave de hierro y un número raspado. Dile a tu padre que aquí dejó un latido, susurró. Tomás me lo dijo. Yo sonreí como quien escucha un cuento lindo. Y seguí corriendo detrás de mi tigre. En paralelo mis cuentas crecían con la obediencia de la espuma hasta que empezaron a bajar con la velocidad de una piedra. Mauricio lo maquilló con informes que parecían publicidad: estamos diversificando. Diversificar, supe luego, era una manera elegante de decir desnudar lo que no queremos mirar. Un proveedor, el más viejo, me pidió una reunión de 10 minutos que duró 3. No firmo más si no me miras a los ojos, me dijo. Lo tomé por melodrama. Otros 2 asteriscos aparecieron en otra auditoría, y yo respondí con un bonus que compró silencio por un trimestre y sumó ruido a mi almohada por 3 años. Tomás, desde su mundo sin Excel, me invitó 3 veces a dar una charla en la Casa del Puente sobre cómo emprender sin perderse. Rechacé con un mensaje amable: después de cerrar este contrato. El contrato se cerró, pero el candado que más apretaba era otro, y para esa llave yo aún no había aprendido el giro. El día de mi cumpleaños 54, Tomás llegó tarde a la cena con una caja larga envuelta en papel craft. La abrí con la curiosidad que uno reserva a los objetos caros, y adentro había madera vieja. Un marco recuperado, un pedazo de puerta con el número 17 apenas visible, y una frase escrita con marcador: la puerta que aún te espera, papá. La sostuve con la risa educada de los hombres importantes, la colgué en una pared que casi no miro, y seguí brindando por contratos que ahora solo recuerdo por sus brillos de medianoche. Ese número 17 estaba también en la llave del sobre que encontré el día que lo perdí todo. Ese número me había seguido como una superstición benigna, y yo había jugado a ignorarla. A veces el destino no grita, repite. Y uno se hace el sordo hasta que el silencio duele más que cualquier acusación. La noche previa a mi caída, Sandra me llamó con esa cortesía que no usa excusas: Tomás está bien, pero está cansado. Le haría bien saber que lo escuchas. Yo respondí con un sí automático mientras entraba a una videollamada en la que Mauricio presentaba proyecciones que parecían fuegos artificiales. Noté por primera vez algo en su cara: una alegría sin razón. No supe leerla. Apagué la luz del escritorio con una mano y con la otra encendí la pantalla del teléfono para revisar un mensaje de Tomás. Era una foto de la puerta original de ese cuarto junto al río, la bisagra torcida, la pintura cayéndose en escamas. Mañana a las 6 hay mercado de pulgas en la orilla. Voy a arreglarla con los chicos. Vente si quieres. Le puse un corazón azul y un pulgar arriba.
No fui. A las 8 de la mañana del día siguiente el banco llamó. El resto ya te lo conté. Pero lo que aún no sabes es que guardaba esa puerta, y porque abrirla valía más que cualquier rescate financiero. Giré la llave con el respeto que se le tiene a lo que puede romperte o salvarte. El número 17, raspado como una cicatriz vieja, hizo clic en mi mano y la puerta cedió con un suspiro de madera que llevaba décadas esperando. El olor a harina dormida, a metal tibio y a fotos guardadas me golpeó primero. Me vi niño, sentado sobre sacos de harina, mirando a mi padre enharinarse los bigotes sin darse cuenta. Adentro el cuarto estaba menos vencido de lo que temía. Una mesa de amasar con marcas de cuchillo, un horno que parecía un animal manso, estantes con frascos de vidrio donde aún flotaban restos de anís como luciérnagas derrotadas. Tomás encendió la luz y el polvo bailó como una fiesta tímida. No dije nada, no quise profanar con palabras lo que era, antes que nada, una memoria que pedía ser tocada con los dedos. Entonces supe que la puerta no daba a un rescate, daba a un origen. Y cuando uno vuelve al origen, o se miente, o se encuentra. En la mesa había una caja de lata con dibujos de galletas que ya no existían y un cuaderno de tapas duras con la caligrafía de mi padre en tinta azul, libro de horno. Al lado, un marco torcido exhibía un permiso municipal de hace 40 años, a nombre de nuestra familia, para operar una panadería en ese mismo local. Me temblaron las manos, ese papel envejecido tenía más dignidad que todos mis contratos plastificados. Toqué la esquina del permiso como quien toma la mano de un viejo amigo que creyó perdido. Tomás me miró sin apuro como si supiera que esa caricia era una decisión. Este lugar no desapareció, dijo. Lo dejaste esperando. Sentí la frase en los músculos, no en la cabeza, como un golpe que te acomoda. Me dolió la certeza de haber confundido huir con crecer. Y aún así, lo más duro no era verme en el espejo de ese horno apagado, lo más duro estaba escondido entre papeles que no eran del todo del pasado. Tomás colocó con cuidado un sobre moderno junto al permiso antiguo. Esto llegó a la casa del puente hace 2 semanas, explicó. Saqué los papeles y vi con el frío entrando por los dedos, una solicitud reciente para transferir el permiso y la marca del local 17 a una empresa de nombre limpio y socios opacos. En el último folio, la firma que pretendía autorizarlo era la mía, un calco perfecto de mi trazo, con un poder que yo no recordaba haber otorgado. Mauricio, leí en un sello lateral, como si su nombre fuese una sombra que insistiera en mi papel. Un segundo documento mostraba una cadena de correos donde él hablaba en mi nombre con el municipio, amparándose en una representación especial, supuestamente firmada por mí el día de una reunión interminable. Se me heló la sangre, todas las sonrisas afiladas, todos los relojes pesados, todos los asteriscos saltaron del silencio para formar la palabra que menos quería pronunciar, traición. Y esa palabra no cayó sola, vino con un eco, descuido. Me senté como se sienta un hombre cuando se le cae una pared de adentro. Recordé la noche en que Mauricio levantó una copa con ese brillo sin razón, el ascensor trabado 3 veces en un mes, las auditorías con puntitos que yo llamé caprichos. Todo encajó con la precisión cruel de los relojes malos, él no solo había cavado la fosa, me había dado a mí la pala firmada. No te traje para que te odies, dijo Tomás, poniendo una mano en mi hombro con la exactitud de quien sabe dónde duele. Te traje para que veas. Tragué saliva y el aire me raspó como vidrio. La vergüenza me adelantó una excusa, pero la guardé, ya no quería justificarnos, quería entendernos. ¿Cuánto sabías? Lo suficiente para no dejarte solo, respondió. El cuarto de pronto parecía más grande que mi oficina de vidrio, tal vez porque aquí nada tenía prisa por parecer otra cosa. Golpearon desde la calle con los nudillos de la confianza. Era doña Estela, la vecina de las macetas de geranios, sosteniendo un termo y 2 tazas esmaltadas. Tu hijo me dijo que volverías, anunció como quien informa una estación esperada. Entró con su olor a pan tostado y a radios viejas. Ese hombre escupió sin nombres, vino con 2 tipos a medir la puerta, a prometer arreglos, a decir que ahora esto tenía dueños de verdad. Le dije que los dueños de verdad no miden con cintas, miden con historias. Nos dejó sobre la mesa un sobre grasoso con tickets de visitas, anotaciones a mano, fechas, y un detalle que me heló por segunda vez. Un día, a las 7:12, Mauricio había salido de aquí con una copia de la llave. No la sacó de tu casa. Se la dio el de la inmobiliaria del puerto, ese que te dice primo cuando te ve, agregó.
Una indignación mansa, de esas que no gritan pero no negocian, me apretó el pecho. No era solo mi caída, era un intento de borrar el apellido del marco torcido. Me juré en voz baja, para no asustar a la promesa, que no lo permitiría. Tomás abrió otro cuaderno, actas de la casa del puente, firmas de vecinos, talleres de oficios, una lista de compras que parecía poema, harina, azúcar, paciencia, tiempo. Quise que vinieras a cortar la cinta, dijo. No por la foto, por el nudo. Me mostró un legajo con copias de emails de Mauricio a mi asistente, ese día que firmé 12 documentos sin leer porque llegaba tarde a un vuelo, entre orden de pago a proveedores y alta de servicio de seguridad, colaron una representación especial con mi rúbrica real, escaneada de otra carta. Yo, que sabía identificar humo a 10 metros, me había dejado marear por el perfume propio. Me sentí idiota, pero también sentí algo más que me sostuvo de pie, el alivio feroz de ver por fin la forma del enemigo. La injusticia, cuando toma cuerpo, deja de ser pesadilla y empieza a ser tarea. No quise llorar, pero se me ablandó una orilla de adentro. Tomás, como si hubiera estado esperando este exacto segundo, sacó de una caja un delantal blanco con una mancha antigua de tomate y me lo tendió. «¿Amás conmigo una hora?», propuso. Lo miré como se mira una escalera después de haber caído del 5º piso, con respeto y miedo. «No sé si puedo». «No tienes que poder», sonrió. «Tienes que empezar». Me até el delantal y la cuerda me cortó un poco la panza, recordándome que los trajes de antes me quedaban mejor que los de ahora. Tomás pesó harina con la medida de los que aprendieron a escuchar lo que amasan. Comenzamos. La masa al principio se pegaba a mis dedos como un reproche, luego, tibia, se dejó llevar, como un perdón que tarda pero llega. Y mientras empujaba y doblaba, algo en mí cambiaba de eje, ya no era el hombre que perdía, era el hijo de un panadero que recordaba el ritmo del pan. El horno respiró. Los primeros panés, torpes como mis disculpas, se alinearon en una bandeja negra que parecía noche. Doña Estela puso música bajita, una radio que hablaba de lluvia para el fin de semana. En la puerta se asomó un niño con la camiseta rota y la mirada entera. «¿Usted es el papá de Tomás?», preguntó con una seriedad que me obligó a contestar con la verdad. Sí, dije, y la palabra me colocó de nuevo en mi sitio, como una ficha que vuelve al tablero correcto. El chico sonrió. «Entonces sabe hacer cosas importantes». No supe qué replicar. Tomás me guiñó un ojo y yo entendí que, por primera vez en mucho tiempo, mi apellido valía no por haber estado en la fachada gigante, sino por estar cosido en un delantal sencillo. Ese pequeño milagro no borraba la traición, pero me devolvía el pulso. Y con pulso uno puede escribir otra historia. Mientras los panés doraban, mi teléfono, extenuado, encendió una notificación que lo iluminó como una luciérnaga. La fiscalía invitaba a ampliar mi declaración. Un asesor, de madrugada, había filtrado documentos, una auditora joven había tocado la puerta correcta con los papeles correctos. «Te están buscando para que dejes de ser rumor y seas testimonio», dijo Tomás, leyendo esa pantalla no como condena, sino como oportunidad. Tuve miedo, el miedo bobo de los que han sido importantes demasiado tiempo y se han acostumbrado a que la verdad llegue maquillada. «Si hablas, te van a romper en público», pensé. Y otra voz, quizá la de mi padre amasando detrás de mí, me contestó: «Si callas, te rompes tú». El horno timbró como si estuviera botando. Saqué el pan y el vapor me golpeó la cara con una bofetada dulce. Decidí en voz alta: voy a declarar. Y voy a recuperar este lugar. La noticia se propagó por la calle más rápido que el olor a pan recién hecho. Los vecinos, esos inversores sin traje que saben dónde está el valor, ofrecieron lo que tenían: tiempo, madera, contactos honestos, historias que sirven de yeso. «El sábado hacemos feria», propuso doña Estela. «Si te pones detrás del mostrador, yo corro la voz». Imaginé mi foto, no en un suplemento económico, sino detrás de una mesa de madera con una bolsita de pan sosteniendo el futuro por las puntas. No me dio vergüenza. Me dio paz. Tomás dibujó en una hoja una lista de tareas con letra de arquitecto de causas: denunciar en el municipio el intento de traspaso, anular poderes truchos, cambiar cerraduras, encender hornos, invitar a quienes tienen hambre de pan y de dignidad. Ese mapa cabía en un bolsillo, y sin embargo pesaba más que cualquier prospecto de inversión. Lo guardé. Era mi primer activo verdadero en mucho tiempo.
Cuando íbamos a cerrar por ese día, un destello de lata en un estante bajo me guiñó el ojo. Metí la mano y saqué otra caja de galletas, más vieja, con el dibujo de una niña comiendo en un banco de plaza. Adentro, envueltos en papel manteca, había papeles doblados en 4 y un sobre amarillento con mi nombre en la letra tozuda de mi padre. Para Álvaro, cuando el ruido no te deje oír, decía. Sentí que el cuarto se inclinaba 1 milímetro, lo justo para que el corazón, que venía amasando su propio pan, diera un salto. No quise abrirla. No por cobardía, por respeto. La guardé dentro del cuaderno de horno como quien pospone un abrazo porque sabe que lo va a necesitar en el momento exacto. Tomás me miró interrogando con los ojos. Después dije. Cuando no tenga miedo de escuchar. Afuera el río pasó con su paciencia de siempre, como si supiera que los secretos tienen su propia marea. Cerramos la puerta con 2 vueltas de llave que sonaron a promesa. El número 17 quedó otra vez raspado contra la noche, pero ahora ya no era cicatriz, era marca de ruta. Caminamos en silencio hasta la esquina, y yo, que durante años fui experto en cerrar deals, me descubrí agradeciendo la posibilidad de abrir procesos. El teléfono vibró una última vez antes de apagarse del todo. Mauricio, con un mensaje que pretendía ser casual, me invitaba a conversar la crisis en su oficina. Sonreí sin alegría. Ya no sería en su oficina. Sería frente al horno de mi padre, frente a vecinos con nombre y taza, frente a un hijo que no negocia mi dignidad. Mañana empezamos temprano, dijo Tomás. Y pronto te cuento por qué necesitaba que vieras esto antes de que leas esa carta. Lo miré. Había otro secreto en su voz, un giro que aún no alcanzaba. El primer acto estaba cerrado, pero el telón solo se había corrido un palmo. Lo que vino después cambió no solo mi empresa, cambió mi nombre entero. La mañana siguiente fue un inventario de decisiones y un mapa pintado con nervios nuevos. Entré al municipio con Tomás como quien entra a la sala de operaciones de su propio nombre, sin corbata, con papeles, con la verdad envuelta en el olor a harina que aún nos seguía desde el 17. El corredor tenía sillas de plástico que crujían con historias que no salían en los diarios, y detrás de una ventanilla una mujer con lentes leyó mis documentos como quien descifra un crucigrama que no piensa perdonar. Presentamos la denuncia por la transferencia irregular, adjuntamos el permiso antiguo, las capturas de pantalla, el rastro de correos donde Mauricio se vestía con mi firma como un ladrón con mi abrigo, y sumamos el testimonio de doña Estela sobre las cintas métricas y la copia de la llave. Me temblaron menos las manos que la voz, pero logré decir, no vengo a salvar un negocio, vengo a defender un origen. La funcionaria asintió con una sobriedad que me sostuvo de pie. Queda provisorio el bloqueo del trámite, señor. Salimos a la calle con ese papel caliente en la mano, y por primera vez en días el viento no olía a incendio sino a paso nuevo. Lo que no sabía era que cada paso, a partir de ahora, iba a pedir su propia cuota de coraje. Volvimos al 17 y la puerta respiró como si también leyera las noticias. La casa del puente había mandado un ejército de personas con trapos, baldes y una voluntad que no pedía recibo, manos jóvenes lijando madera, manos viejas contando recetas, manos de todas partes poniendo clavos que parecían puntos finales de una frase que por fin entendía. Yo, que siempre confundí mandar con saber, aprendí en 2 horas a agradecer sin dirigir, a aceptar un vaso de limonada como quien recibe una absolución, a soltar el celular tanto como podía para no respirar con batería. Tomás iba y venía entre el horno y la puerta con una caja verde donde anotaba cosas que no quería que yo leyera aún. Cada tanto, dibujaba líneas y ponía números como si armara un puente que no necesitaba ingenieros. No te preocupes por esto ahora, me decía con una sonrisa de confianza que irrita solo a los que no saben confiar. Y yo decidí, por una vez, dejar que su secreto creciera a mi favor, porque hay misterios que conviene regar antes de abrirlos. Al mediodía, Sandra cruzó la vereda con una delicadeza que me recordó por qué nos habíamos querido y por qué nos habíamos perdido. Llevaba un paraguas cerrado bajo el brazo, como si presentara una tregua que no pedía nada a cambio. Tomás me llamó, dijo, y la frase era al mismo tiempo reproche y abrazo. Me habló de Lucía, su amiga abogada, alguien que no colecciona trofeos pero sí causas. Viene en media hora, trae un borrador para anular poderes y un listado de oficios que hay que meter hoy mismo. Asentí sin la soberbia que durante años me arruinó las mejores oportunidades. Sandra recorrió el lugar con una mirada que no juzga y señaló la pared del fondo. Ahí estaba colgado el delantal de tu padre en las fotos. Si lo vuelves a colgar, asegúrate de que no esconda a nadie.
La escuché con gratitud, esa moneda que nunca supe usar en su momento. Y por dentro me prometí que si algo iba a recuperar, además del permiso, sería la conversación que dejamos pendiente hace años. La feria del sábado empezó a tomar forma con una lista hecha de lápiz y manos, pan, budines, café aguado pero honesto, una mesa para cuentos de la abuela, otra para arreglar bisagras, un tarro para donaciones que no serían para mí sino para el comedor que Tomás llevaba con los chicos. Yo me ofrecí para la caja, quizá por nostalgia de números, quizá por miedo a fallar con los hornos, pero Tomás me dio otra tarea, recibir a la gente, mirarles a los ojos, preguntar los nombres. Me pareció más difícil que cuadrar un balance. Volvió el niño de la camiseta rota con una amiga que traía un delantal con pintura fresca, dijeron que querían aprender a amasar para vender en la cancha cuando hay partido. Doña Estela trajo una radio pequeña, porque en la panadería el silencio a veces oculta fantasmas. Y yo empecé a mezclar harina con levadura como si juntara dos partes de mí que hace años no se hablaban, mientras escondía en el bolsillo la carta de mi padre como quien guarda un faro para más tarde. A media tarde un periodista de economía se asomó a la puerta con una pregunta plegada detrás de una sonrisa, ¿me da 5 minutos, Álvaro? La ciudad quiere saber quién es usted sin traje. Por reflejo quise abrir el maletín de mis viejas frases, pero ya no lo llevaba. Le hablé del permiso con olor a tinta vieja, de la llave copiada a mis espaldas, de las trampas que firmé por cansancio de mí, y de cómo, mientras el banco decía no, el barrio decía ven. Él quiso titulares de sangre, yo le ofrecí miga, le conté que pensé que la riqueza era velocidad y descubrí que a veces la riqueza es paciencia que leuda. Prometió publicar el lunes una crónica humana, y yo entendí que eso podía ser salvavidas o piedra, según quien leyera. Al despedirse dijo algo que me pinchó la nuca, si Mauricio lo está leyendo, esto no le va a gustar. Sonreí con ese respeto que se le tiene al enemigo cuando por fin se le ve la silueta. Ya no correría más detrás de su sombra, lo esperaría de frente con horno encendido. Al anochecer fuimos otra vez al municipio, esta vez con Lucía, que olía a tinta fresca y a café de máquina. Su carpeta parecía una muralla de papeles, en 15 minutos consiguió que un sello rojo vistiera el expediente con una frase que valía como un candado, trámite suspendido por investigación. En la oficina contigua un funcionario nos mostró en pantalla el rastro del intento de traspaso y puso en pausa las notificaciones a nombre de Mauricio. Salimos con una copia y una advertencia, él va a contraatacar por otro lado. Tenía razón. A las 9:08 llegó un correo del banco invocando cláusulas de aceleración de deuda y sugiriendo medidas preventivas sobre bienes que yo creía a salvo, incluida mi casa. Sentí ese viejo sabor a hierro en la boca, la acidez del miedo que se hace pasar por cordura. Tomás apretó mi hombro, si te intentan quitar la casa, hoy mismo dormimos en el 17. Me reí un poco por primera vez en días. El horno de mi padre no sabía de embargos, y sin embargo calentaba como si hubiera estado esperando siempre este frío. De regreso en el local, encendimos por fin el horno de ladrillos. El libro de horno tenía una página donde mi padre había subrayado con tinta azul, no mientas al horno, él huele la prisa. Leí en voz alta. Doña Estela aplaudió bajito. Preparé al fin mi primera tanda sin supervisión, corrigiendo la fuerza de las manos como quien aprende a pedir perdón. Estuve a punto de abrir la carta, lo juro, la tuve a 1 centímetro de la luz de la lámpara, pero la guardé porque quise que el primer pan de verdad fuese también el primer oído atento. Tomás entonces mostró un pedacito de su secreto, un listado de prepedidos para la feria, familias con abuelos jubilados, madres que andaban contando monedas, chicos que habían cambiado figuritas por fichas de pan. Pagaron con tiempo, con trabajo en el centro, con horas de lectura a los más chicos, explicó. Me apoyé en la mesa para no aflojar, era la contabilidad más hermosa y exacta que vi en mi vida, y no tenía un solo dólar. A las 11:10 de la noche sonó el teléfono con ese timbre que se parece a los pasos que no quieres oír. Mauricio. No contesté a la primera, no por miedo, por cálculo. A la segunda atendí con la calma que me regaló la harina. Podemos arreglarlo, Álvaro, dijo, modulando la voz de siempre. Entiendo tu confusión. La palabra me punzó como alfiler en un globo. Le pedí que viniera a la feria el sábado, que mirara a la gente a los ojos y explicara su concepto de representación. Se rió y en esa risa escuché por fin su soledad. No me obligues a defenderme de ti, añadió con una amenaza envuelta en terciopelo. Grabé la llamada sin orgullo por prudencia,
Lucía me había enseñado que la memoria necesita testigos. Tomás me miró inquieto, midiendo riesgos que yo recién aprendía a nombrar. Tranquilo, le dije, y por primera vez no lo dije para calmarme a mí, sino para prometerle que no volvería a elegir atajos que lastimen. El viernes amaneció con un cielo de plomo que anunciaba lluvia y una fila de mensajes que anunciaban tormentas de otro tipo. La casa, la bendita casa, aparecía en un informe como activo disponible para garantías cruzadas que yo no recordaba haber autorizado. Lucía pidió un juez de turno, Sandra llegó con un termo de té y una determinación que solo tienen las personas que aman sin esfuerzo. No estás solo, me dijo, y la frase no era grandilocuente, era una silla cerca, un plato lavado, una caja ordenada. El barrio respondió como río crecido, alguien trajo toldos, alguien consiguió una cafetera, alguien imprimió volantes con el 17 dibujado a mano. Yo me perdí por un segundo entre las sombras de los techos, y Tomás me devolvió con un gesto, sacó de su caja verde un sobre distinto, con mi nombre escrito en su letra, y lo volvió a guardar. Mañana, antes de abrir, te lo doy. Le pregunté qué era. Una moneda que no sabes contar todavía, dijo, y me dejó con esa intriga amable que sostiene el pecho cuando la cabeza pelea. La madrugada del sábado la pasamos horneando, con la radio marcando la hora como un corazón que no se cansa. Cada bandeja que salía era un recuerdo de mi padre que se acomodaba en su sitio. Llegó Lucía con papeles que olían a tinta y un juez que, a través de una firma, frenó la tentación del banco de quedarse con mi techo. Llegó Sandra con un delantal nuevo y una broma vieja. Llegó el niño de la camiseta rota con su amiga y otros dos que querían aprender cómo se hace la trenza de pan sin que se rompa. Yo me miré las manos y las encontré distintas, no más blandas, más verdaderas. Cuando el cielo largó las primeras gotas, un vecino desplegó un toldo como un acto de fe, y debajo de esa tela con olor a plástico empezó a formarse una fila de gente con paraguas, con abrigos gastados, con paciencia limpia. En ese instante, con la lluvia haciendo música en el toldo, Tomás se acercó con el sobre que me había prometido y lo puso en mi bolsillo del pecho. No lo abras aún. Primero escucha lo que va a decir la fila. Y sentí que la fila también habla, cuando uno no la interrumpe. Abrimos. La feria del 17 no parecía un rescate, parecía una casa que por fin invita sin vergüenza. El primer pan se lo llevó una mujer de manos pequeñas que me pagó con un puñado de monedas envueltas en papel y una frase que me hizo tragar saliva: hace 10 años comí el último pan de tu padre. El segundo lo compró un hombre de traje sin paraguas, que no miró atrás al alejarse, dejó sobre la mesa un sobre blanco fino. Dentro había una nota de 2 líneas: se paga con trabajo y verdad. Nos vemos el lunes. No tenía firma, solo un sello del municipio que reconocí por el borde, y una inicial que se parecía a un puente. Mi corazón, que ya venía corriendo, cambió de ritmo por un segundo. Alcé la vista buscando al hombre y lo vi doblar la esquina, no como quien huye sino como quien abre camino. La fila avanzó, el horno respiró, la lluvia validó la escena, y yo entendí que estaba caminando sobre una cuerda tendida entre 2 edificios, de un lado el escándalo, del otro la dignidad. Y en el medio el gesto de mi hijo sosteniéndome la espalda, justo cuando el auge que parecía solución absoluta empezaba a asomarse sin avisar, porque lo que estaba a punto de aceptar iba a temblar más que cualquier firma que hice en la vida. La feria abrió con una música suave de lluvia en los toldos y un murmullo de paraguas que parecían latidos. El primer pan salió del horno con la humildad de las cosas que no presumen y sin embargo, sostienen. Lo partimos y el vapor nos empañó los ojos como si la memoria tuviera su propia manera de decir: aquí estoy. La fila dobló la esquina, y cada persona traía consigo una historia envuelta en nylon, una moneda tibia, un gracias que no sabía de titulares. Tomás me deslizó el sobre al bolsillo del pecho como quien pone una brújula a resguardo. Después, dijo, y el después me relampagueó cerca sin mojarme aún. En la mesa, la caja para el comedor recibió su primera lluvia de monedas y billetes arrugados. Detrás, doña Estela organizó a los chicos con la autoridad de quien sabe que el orden también es una caricia. Yo respiré con una calma nueva, torpe y feliz, y me sorprendí pensando que quizá esta vez el mundo había decidido dar media vuelta a mi favor, pero todavía faltaba que la suerte probara su paciencia. A media hora de abrir, apareció el hombre del sello del municipio, sin paraguas, con el pelo salpicado de gotas que le daban un aire de urgencia honesta. Señor Álvaro, vengo en nombre del programa Puente Patrimonial, anunció, y el nombre me sonó a guiño del destino. Traía una resolución provisoria
protección del local 17 como espacio de utilidad barrial por 60 días, con opción de convertirse en comodato por 20 años si cumplíamos con talleres abiertos y venta a precio justo. Además agregó: hay un microfomento para hornos comunitarios, no es mucho, pero alcanza para comprar harina, arreglar la puerta, capacitar a 2 jóvenes. Los vecinos aplaudieron como si el cielo hubiera decidido aflojar la lluvia un poco para escuchar. Le estreché la mano con los dedos enharinados, él sonrió por la ironía y me murmuró: lo público funciona mejor cuando alguien prende el horno. Sentí que una pieza grande encajaba al fin sin empujones. Por un segundo acepté la idea de que el derrumbe tenía forma de escalera. La prensa, que suele llegar después del ruido, llegó empapada por causa y no por escándalo. El periodista de economía volvió con una fotógrafa de botas grises, no pidió exclusivas, pidió nombres. Le presenté a la mujer que había comido el último pan de mi padre, al niño de camiseta rota que ahora decía cliente con una seriedad que me volvió niño a mí, a Tomás en su versión de Puente, a doña Estela con sus geranios de voz. Me pidió palabras y no me salieron los viejos discursos, conté en cambio, la verdad que se amasa, que confundí el éxito con el volumen, que olvidé a que huele el trabajo honesto, que hoy mi patrimonio es una fila de paraguas esperando pan y no una cuenta de ceros obedientes. La fotógrafa nos pidió posar junto al horno, la luz naranja nos envolvió sin filtros caros. Titular humano, lunes a primera hora, prometió el periodista, y por primera vez en mucho tiempo esa palabra, lunes, no me supo a juicio, me supo a comienzo. El barrio, que entiende idiomas que los diarios no traducen, nos creyó. Al mediodía, Lucía llegó corriendo con 2 papeles que parecían alas. Medida cautelar concedida, leyó Sandra con un brillo que reconocí de otros tiempos. El banco, al menos por ahora, no podría tocar mi casa. El juez de turno había considerado verosímil la maniobra de Mauricio y había congelado los movimientos hasta escucharme el lunes. Respiré como quien se saca un abrigo mojado. No era absolución, era respiro, y el respiro, lo aprendí tarde, también es riqueza. Tomás, que miraba la escena con un orgullo humilde, me apretó el brazo: no te duermas en esto, los días de descanso también piden trabajo. Me reí. En la caja las monedas sonaban como lluvia sobre chapa, afuera, la lluvia real no cedía, y sin embargo nadie se movía. La fila crecía una paciencia propia mientras los panés, de a tandas, firmaban su propia acta de presencia. Algo en mí, el hombre de balances, se rindió con dignidad, acepté que ese orden nuevo no cabía en mis planillas viejas. Tomás abrió al fin una esquina de su secreto, como quien levanta el mantel para mostrar que la mesa es firme. De su caja verde sacó cuadernos con listas de créditos Puente, horas de lectura a cambio de panés, arreglos de sillas a cambio de budines, guardias en la casa del Puente a cambio de café caliente para los fríos de julio. No es trueque, me explicó, es una moneda en la que el valor se mide en tiempo y cuidado. Yo solo pongo el Puente, el pan hace el resto. Mostró prepedidos de todo un mes con nombres y teléfonos, con dibujitos de niños que prometían venir a contar cuentos mientras leuda la masa. Calculé sin querer, entre ventas y créditos, la panadería podía sostenerse un ciclo completo, pagar harina, luz, un pequeño sueldo para 2 jóvenes del barrio. Me quedé mudo, no por el número, por la elegancia simple del diseño. Era una arquitectura de confianza que yo jamás habría inventado en una sala de juntas. Esta, dijo Tomás tocándome el bolsillo del pecho donde estaba su sobre, es la moneda que aún no sabes contar. Y me dejó rozando una gratitud que me cambió el paso. No todo iba a ser quietud, el ruido llegó con zapatos caros y perfume de cuero. Mauricio apareció a las 2:05, bajo un paraguas negro que parecía un argumento de 2 metros. Entró cuidando no mancharse de harina, sonrió como quien ofrece un apretón que borra incendios, y dejó sobre la mesa un sobre con billetes prolijos. Solidaridad empresarial, dijo audaz, buscando la cámara de la fotógrafa como quien busca espejo. La fila se silenció milimétricamente. Yo no pedí que se fuera, lo invité a quedarse a oler el pan, a decir su nombre en voz alta. El lunes, añadí, te espero en el municipio para explicar tu concepto de representación. El músculo que usa para sonreír titubeó. Se acercó sin desarmarse a la caja de donaciones, dejó su contribución con el cuidado con que se posa un insecto y me susurró, lo justo para incomodar, yo sé proteger a los míos. No te equivoques de enemigo. Tenía razón en algo, ya no estaba equivocado. Mis enemigos no eran él ni el banco, eran mis viejas costumbres. Le devolví la sonrisa sin filo y señalé el horno.
Aquí se cocina a vista. El barrio entendió el mensaje sin subtítulos. El periodista pidió entonces una foto que yo no había sabido imaginar jamás, padre e hijo partiendo el primer pan, legalmente renacido del 17. Tomás me tomó por los hombros con la naturalidad de quien me conoce sin apellidos, yo le tomé la mano con el cuidado de quien sostiene aquello que no piensa perder de nuevo. Di algo para la nota, pidió la fotógrafa. Dije lo único que sentía, me llamo Álvaro, soy hijo de un panadero y padre de Tomás, y hoy me devuelvo el favor. El barrio aplaudió con la misma cadencia con que afuera persistía la lluvia. Vi a Sandra en el borde de la escena, acomodando tazas, y sentí que el tiempo, ese animal indomable, había decidido por una vez caminar al lado y no a contramano. Me prometí abrir la carta de mi padre esa noche con el horno aún tibio y el bolsillo menos pesado. No sabía que otra carta con otro tipo de tinta esperaba su turno para cambiar el nombre de mi lunes. La tarde se volvió una coreografía hermosa, panes que entran, panes que salen, chicos que aprenden a trenzar, vecinos que se prueban al frente del mostrador como si su propio pasado les regalara un oficio, doña Estela narrando recetas que sonaban a canciones. El representante del municipio regresó con un recibo de alta en el programa y un calendario de talleres. Si cumplen la primera semana, el comodato camina, aseguró, y yo firmé con una letra que ya no temblaba por la ansiedad sino por el respeto. Entre una tanda y otra abracé a un hombre que se presentó como Miguel, el del horno viejo, y me ofreció ladrillos refractarios a precio de vecino. Para que el calor reparta mejor, dijo. Lo acepté como se acepta un consejo de esos que no vienen con agenda. No sé cuántas manos pasaron por el 17 esa tarde, pero sé que todas dejaron algo, tiempo, risa, paciencia. Yo sin querer comencé a entender de qué estaba hecha la fortuna que perdí a la mañana y recuperaba a cucharadas al anochecer. Al caer el sol, mientras el toldo goteaba un ritmo que se parecía a un aplauso cansado, volvió el hombre del sello con un sobreoficial. Citación para el lunes a las 9:10, informó. Usted, su abogado, y el señor Mauricio si decide presentarse. Hay también un pedido de informes a su banco y a la inmobiliaria del puerto. Lo escuché como quien oye leer la primera página de un libro que por fin quiere abrir. Lucía levantó el pulgar, Sandra me tocó la espalda, Tomás me guiñó el ojo con una promesa que no supe descifrar del todo. Creí ver de reojo al periodista tomando nota rápida de esa hora exacta, 9:10. Me pareció un número justo, como si el día me diera 10 minutos extra para arreglar mi propio reloj. Cerramos la caja del comedor con una cifra que no era récord de nada salvo de confianza. Y por primera vez en años pensé en dormir sin calcular nada, más que el tiempo que tarda el silencio en hacerse cama. Cuando bajamos la persiana, el 17 quedó del lado adentro con su olor a pan y del lado afuera con un barrio que olía a espera tranquila. Tomás me tocó el bolsillo del pecho o el del sobre y dijo, ahora. Le pedí que antes camináramos un poco. Fuimos hasta el río por la calle de piedras que hace tropezar rápido y pensar lento. Las luces del puente parecían clavitos de oro sostenidos por una cuerda invisible. Lo que hay en ese sobre, dijo, no te salva de la deuda, te salva de otra cosa. Me detuve bajo un árbol con hojas que apretaban la lluvia en puños preciosos. ¿De qué? Pregunté. De la confusión de creer que amor y rescate son sinónimos, respondió, y la frase me abrió un espacio nuevo detrás de las costillas. Metí la mano en el bolsillo. El papel crujió con un sonido que recordé de niño, cuando mi padre escondía cartas en latas para que el tiempo no las mordiera. Antes de abrir, Tomás puso su mano sobre la mía, espera. Primero tengo que contarte algo que cambia donde ponemos el lunes. Sentí que el piso una vez más se movía 1 milímetro, lo justo para que el corazón buscara mejor apoyo. Y supe que el pico de la calma era eso, un filo hermoso antes del giro que te bautiza de nuevo. El río tenía esa paciencia de madre que guarda silencio justo antes de decir lo que importa. Tomás y yo paramos bajo un árbol que exprimía la lluvia en gotas grandes, como si el cielo quisiera que escucháramos bien. Ahora sí, dijo y señaló el sobre que yo llevaba en el bolsillo del pecho desde la mañana. Lo saqué con dedos que ya no temblaban por miedo sino por respeto, el papel crujió con ese sonido de infancia que tienen las cosas que sobrevivieron a muchos inviernos. Abrí despacio. Adentro no había cheques ni promesas de rescate. Había una carpeta de cartón con un sello viejo, Fundación Puente 17, y un pendrive pequeño, azul, como una chispa guardada. Mi nombre aparecía escrito, sí,
pero no como propietario, aparecía como testigo. Sentí que el suelo se movía 1 milímetro bajo mis zapatos. Empieza por la primera hoja, pidió Tomás, y supe, antes de leer, que mi lunes acababa de cambiar de dirección, y que no era una pérdida, era un orden nuevo. La primera hoja era una escritura breve, redactada por mi padre hace años, cuando yo creía que el mundo empezaba y terminaba en mi oficina de vidrio. Decía con su letra obstinada traducida a notarial, que el local 17, su oficio, su marca, sus moldes y su permiso constituían un fondo de comercio de utilidad barrial, y que ese fondo se entregaba a una entidad simple, Fundación Puente 17, cuyo curador, al cumplir 25 años, sería Tomás. Mi papel no era el de dueño, era el de guardián en ausencia, siempre que honre el uso común. Había una frase subrayada que me partió en dos: lo que alimenta a muchos no debe pertenecer a uno. Sentí vergüenza y alivio a la vez, una humillación dulce que no rebaja, ordena. Comprendí con un golpe de río en el pecho que Mauricio jamás podría transferir lo que yo nunca debí considerar mío. No me estaban despojando, me estaban devolviendo al lugar correcto. Tu abuelo lo firmó cuando tú te fuiste del barrio, dijo Tomás. Lo dejó en custodia con doña Estela y, después de que cumplí 25, me lo entregó junto con la llave. No te lo conté porque esto no era para salvarte de una deuda, era para salvarte de una confusión. Leí otra vez la frase del margen como quien se toma 2 veces un remedio que al principio arde, el pan como puente. Me senté en una piedra húmeda y el pantalón se me empapó, no me importó. Me di cuenta de que toda mi guerra de estos días, ese músculo apretado contra el banco, contra Mauricio, contra los titulares, llevaba una raíz torcida. Yo peleaba como propietario. Y yo en el 17 no era propietario. Era hijo, era vecino, era guardián. El lunes ya no sería mi audiencia, sería la voz de una fundación, de una firma que fue de panadero antes que de empresario. El mundo, por fin, me quedaba en mi talla. Tomás me señaló entonces el pendrive azul. Esto sí es para salvarte de un delito que no cometiste. Lo conectó en su teléfono con un adaptador que parecía una pieza de relojería y enseguida la voz de Mauricio llenó la orilla, bañada por la lluvia, amortiguada por la arboleda. La firma la conseguimos, él ni lee cuando está apurado. El 17 pasa por municipalidad y si aprietan, decimos que es parte del paquete de garantías. Reconocí la otra voz, el de la inmobiliaria del puerto, el que me dice primo cuando me ve. Risas. Un brindis. Palabras que usaban mi nombre como si fuera una puerta giratoria. Tomás bajó el volumen y me miró con una mezcla de protección y pena. Grabé esa reunión hace 3 semanas, cuando me quiso comprar la casa del puente con donaciones condicionadas. Lo puse en manos de Lucía, y el lunes entra al expediente. La vergüenza se me volvió furia y después se asentó en una calma más fuerte que cualquier grito. No era un rumor, era una prueba. Y la prueba, bien puesta, cambia el mapa. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté y mi voz me salió más niño que hombre. Tomás no se defendió. Porque yo necesitaba que cruzaras esa puerta por ti, no por miedo a él. Si te daba estos papeles el primer día, te salvabas del escándalo, sí, pero no te encontrabas con tu padre. La frase me clavó un clavo dulce. Entendí que me había esperado como se espera a los que amas y no quieren escuchar, con paciencia, con trampas amables, con la mesa puesta. Quise enojarme, lo confieso, una parte de mí reclamó el derecho a ser informado. Pero la otra, la que a más alento, celebró en silencio que mi hijo hubiese apostado por mi dignidad. En mis manos la carpeta no pesaba a litigio, pesaba a linaje. Abracé a Tomás sin testigos ni discursos, con la torpeza nueva de los que vuelven a aprender a abrazar. Y supe que ese abrazo valía más que cualquier fortuna, pero el giro aún no había terminado. Volvimos caminando al 17 como si regresáramos de una frontera. Doña Estela nos vio entrar y supo por nuestras caras que algo se había acomodado por dentro. Tardaron justo lo que tarda una verdad en ponerse de pie, dijo, y me quise reír pero se me llenaron los ojos de agua de lluvia por dentro. Abrí el libro de horno para buscar un renglón que me sostuviera y la carta de mi padre, la que había encontrado en la lata de galletas, me miró desde el margen como un perro esperando en la puerta. No la abrí todavía, presentí que necesitaba llegar limpio a esas líneas, como uno llega a un altar sin polvo en los zapatos. Tomás empezó a ordenar la mesa de trabajo, yo lavé una fuente como quien se prepara las manos para tocar algo sagrado. Afuera las últimas gotas apagaban la tarde.
Adentro el horno, todavía tibio, nos pedía palabras de fuego, y pronto las tendría. Cuando la calma acomodó el cuarto, Tomás me pidió sentarnos en la banqueta baja donde de niño me escondía a espiar las madrugadas de mi padre. Hay algo más, dijo, y el estómago me hizo un gesto antiguo. El lunes no empieza en municipalidad. Lo miré sin entender. Empieza en la Casa del Puente. Ya cerramos con el programa de comedores. Si el 17 puede sostener 30 bandejas semanales durante un mes, nos financian harina por 3 más y salen 2 becas para jóvenes del barrio. Lo había armado sin mí y por mí, la condición era una obviedad hermosa, trabajo antes que papeles. Y hay otra condición, añadió con cuidado, como quien pone el pan en el horno sin azotar la puerta, yo me voy 6 meses a abrir 2 casas del puente más, una en el sur y otra cruzando el río. Pero solo si tú te quedas a cargo del 17 como guardián de la fundación. La noticia, que en otro tiempo habría sentido como abandono, me abrió un cuarto en el pecho que no conocía. No era que él se fuera, era que me dejaba una llave que por fin sabía girar. Respiré hondo y el aire olió a corteza dorada y a decisiones. Recordé el correo del banco, el expediente con sello rojo, la cita de las 9:10, el rostro de Mauricio bajo el paraguas negro. Todas esas escenas, que hasta hacía una hora eran el teatro entero, pasaron a ser telones de fondo. El escenario ahora era otro, una mesa de madera, una libreta de créditos en horas, una fundación con un curador que confiaba en mí lo suficiente como para irse y dejarme su puente. Acepto, dije, y la palabra se me puso de pie sola. Pero no para sentirme dueño, para no volver a olvidarme. Tomás sonrió de una forma que me costó mirar sin parpadear. Eso era lo que necesitaba oír. Supe, sin que él lo dijera, que uno solo puede partir tranquilo cuando deja un corazón despierto cuidando el fuego. Y me di cuenta de que el fuego a veces es uno mismo. Antes de cerrar, Tomás me hizo abrir el bolsillo del pecho. El papel del sobre tenía otra capa, más pequeña, doblada en 4. Adentro había un cuaderno mínimo, de esos que usan los chicos para anotar goles, con un título que me desarmó, moneda de presencia. Las primeras páginas eran nombres del barrio con horas al lado, leer cuentos, pintar bancos, barrer la vereda, enseñar a amasar. Más atrás, una línea sola con mi nombre, Álvaro, 0 horas. Debajo una casilla vacía titulada Hoy. No me ofendí. Me emocioné con una vergüenza buena. Entendí el mensaje como se entienden las cosas que no necesitan traducción, la moneda que no sé contar se paga estando. Saqué un bolígrafo, miré a Tomás, miré el horno, miré la puerta. Escribí, hoy 6 horas. Amasar, escuchar, aprender. Y firmé con la letra de mi padre que una vez se me había perdido y ahora me encontraba. El cronista que fui por dentro por un segundo se aplaudió en silencio. Entonces sonó el teléfono con un tono seco, el que usan los problemas cuando no quieren negociar. Era el número de la fiscalía, adelantaban mi declaración para el lunes a las 7:40 por razones de agenda. Otra vez el 40, otro reloj que se acomodaba sin pedir permiso. Lucía respondió por mí con eficiencia mansa y pidió que citasen también a la curaduría de la Fundación Puente 17. Confirmaron. El caso ya no era un pleito de empresa, se había vuelto la defensa de un bien común, y esa mudanza cambiaba todo el vocabulario. Mauricio, al leer la notificación que le llegó en copia, escribió una sola línea al final, veo que aprendieron a jugar. Le contesté con 3 palabras que me gustaron en la boca, aprendimos a cuidar. A veces el idioma verdadero se escribe con menos letras y más pan. Apagué las luces del 17 dejando la radio bajita, como un corazón que se niega a dormir del todo. En la oscuridad amable del local, la sombra de mi padre colgaba en el marco donde alguna vez estuvo su delantal. Sentí que la carta en la lata de galletas me llamaba de nuevo, pero me prometí abrirla después de declarar, cuando ya no necesitara que me explique quién soy. Salimos a la calle y la lluvia había aflojado como quien nos concede una tregua. Tomás me pasó el brazo por los hombros y caminamos hasta el puente sin hablar. En el medio, justo donde el río se abre en 2 caminos pequeños, me detuve y miré la ciudad que de día me acusaba y de noche, ahora lo veía, me estaba esperando. El lunes dije, no voy a defender un apellido, voy a defender un horno. Tomás apretó mi brazo. Y yo, respondió, voy a defenderte a ti sin que pierdas tu nombre. El silencio que nos siguió no era vacío, era la respiración de algo que por fin entendía su forma.
El último latido del día vino en forma de mensaje de voz. Era Sandra, hablé con tu madre. ¿Está lúcida esta noche? Preguntó por el olor a pan. Me detuve con las manos abiertas, como quien recibe un vaso que no quiere derramar. ¿Vamos?, preguntó Tomás. Asentí. Teníamos por delante una madrugada corta, un horno que quería compañía, una madre que merecía ese perfume de infancia, y un lunes que ya no se parecía al monstruo de hace 2 días. Creí por un segundo que había llegado al centro de la historia y que lo peor había quedado atrás. Me equivoqué por una buena razón, no era que quedara lo peor, quedaba lo más verdadero. Y lo verdadero cuando se presenta, pide coraje con una dulzura que desarma. Faltaba todavía trepar la parte más áspera del camino, y yo por primera vez tenía ganas. Esa noche, después del giro junto al río, fui con Tomás a ver a mi madre. La encontramos sentada en un sillón que olía a colonia antigua, con una manta que no era de lujo pero sí de memoria. Me miró como si la lluvia le hubiera lavado la ventana de adentro. Hueles a horno, dijo, y supe que estaba de vuelta por unas horas, esas islas luminosas entre nubes grises. Le conté del 17 con palabras que se me caían del bolsillo y ella, que nunca usó la palabra fundación, me regaló su versión: el pan es de quien tiene hambre, no de quien tiene cofre. Me sostuvo la mirada con esa sabiduría que no admite notas al pie. Le prometí que el lunes iba a decir la verdad completa, incluso la que me deja chico. Me pidió un pedazo de corteza, no teníamos, así que salí a la calle con Tomás y corrimos hasta el local a buscar una bolsa tibia. Cuando volvimos, ella partió el pan con dedos lentos y me dijo algo que se me clavó: no pongas tu nombre donde va tu servicio. Me fui con la carta de mi padre aún cerrada, la respiración abrigada por ese consejo y la certeza incómoda de que la pelea apenas empezaba a volverse mía de otro modo. El domingo amaneció con un cielo bajo y el buzón alto de mensajes. Un hilo de redes decía que yo había escondido activos tras una fundación inventada, otro aseguraba que el 17 era un truco de marketing para limpiar mi cara. El banco, con su cortesía metálica, pidió nuevas garantías y ofreció alternativas creativas que sonaban a camisa de fuerza. Sentí el viejo reflejo de salir a defenderme con ruido, pero la frase de mi madre me agarró del hombro. Abrí el cuaderno de Tomás, la moneda de presencia, y sumé horas a mano: atender puerta, lavar bandejas, escuchar nombres. Luego hice algo que me hubiera parecido suicida una semana antes: publiqué en la página de la Casa del Puente los documentos de la Fundación Puente 17, mi rol de guardián, los prepedidos pagados en tiempo, y un texto donde puse lo que siempre había maquillado: fui negligente, firmé sin leer, confundí éxito con velocidad. No soy dueño, soy responsable. Casi al instante llegaron 2 tipos de respuesta: insultos con perfume de cuenta falsa y abrazos con olor a pan. Por primera vez el escándalo no dictó mi agenda, la dictó el horno. A media mañana Dios, o el clima, decidió apagar la ciudad por un rato y la luz se fue justo cuando la primera tanda pedía calor. El miedo me mordió la nuca con dientes viejos: ¿y si todo era una ilusión atada con hilos débiles? Miguel, el del horno viejo, apareció como si lo hubiéramos soñado. Trajo un generador chiquito, un cable, 2 consejos que suenan a refrán: no azotes la puerta, no engañes al fuego. Los chicos de la Casa del Puente se organizaron como un equipo sin jerarquías: uno cebó mate, otra sostuvo la linterna, otro trajo una madera seca que parecía reliquia. Yo respiré para no dar órdenes, para dejar que la calle haga lo que sabe. La radio de doña Estela, a pilas, puso una zamba que se mezcló con el rumor del generador y me hizo pensar que quizá toda crisis es, al comienzo, una orquesta desprolija que aprende su ritmo. El horno volvió a respirar y yo aprendí, con vergüenza buena, que hay problemas que el poder no resuelve pero que la comunidad sí. El cuarto golpe del día llegó sin lluvia. Al volver de comprar harina, vi pegada en la puerta una nota con letras recortadas que decía: esto no te pertenece. La cerradura, untada con pegamento, escupía su enojo. El corazón me espejó la violencia por un segundo, pero Tomás me contuvo con la palma abierta. Que nos vean abrir igual, dijo, y sacó del bolsillo un gancho que parecía ciencia de barrio. Llamamos a Lucía, hicimos la denuncia, pedimos una patrulla que mirara sin ruido. Luego convocamos a la fila ahí mismo, en la vereda, a cielo abierto, con mesa improvisada y hornos encendidos desde adentro por el hueco de una ventana. El barrio se agrupó como cuando se llora y se ríe al mismo tiempo. Alguien acercó café, alguien contó un chiste, alguien trajo un aerosol que, milagro de ferretería, curó la cerradura.
En mi pecho el miedo cambió de nombre, ya no era me quitan algo, era nos quieren cerrar el puente. Y los puentes cuando los pisan aprenden a cantar más fuerte. Por la tarde entró en juego el conflicto que no se arregla con destornilladores, mi miedo a la partida de Tomás. Lo miré ordenar su caja verde con esa calma de los que ya decidieron y sentí el viejo impulso de retener, de negociar su adiós como si fuera un contrato. En vez de eso, me senté frente a él y pregunté, ¿qué necesitas que yo sea cuando no estés? Tomás no corrió a abrazarme, no dramatizó, nombró, alguien que llega primero, que cierra último y que dice no cuando la prisa quiera pasar por encima del cuidado. Y si puedes, que llame los domingos. Me reí con agua en los ojos, los domingos eran mi día de ausencias. Que ahora sean tu día de presencia, respondió, y me dejó una brújula clavada en el esternón. Acordamos una despedida sin dramatismo y un calendario con puntos de encuentro. Por primera vez no sentí que me abandonaba, sentí que me ascendía a mi puesto. En esa misma mesa con olor a harina y a declaración, Sandra y yo tuvimos la conversación que no supimos tener cuando aún había tiempo. Me miró con delicadeza quirúrgica y fue directa, el lunes te van a ofrecer pactar, culpas blandas, titulares controlados, un arrepentimiento estético. Si lo tomas, te salvas la cara y pierdes el 17. Si no, te vas a mojar un tiempo. Le pedí que no me subestime, pero también le pedí ayuda para no subestimarme yo. Lucía se unió al rato con un borrador de declaración que me pedía dejar asomar la garganta, asumir mis firmas ciegas, explicar la fundación, entregar el audio de Mauricio, nombrar a la inmobiliaria del puerto sin odio pero con apellidos. Me quedé solo unos minutos con esos papeles y taché todas las frases que sonaban a viejo yo. Escribí, pido perdón a quienes fallé por soberbia. Me hago cargo de mi parte. Vengo a defender un bien que no es mío. El texto me quedó desnudo, tal vez por eso por fin respiraba. A media tarde apareció un inspector municipal con cara de lunes en domingo y una carpeta que pesaba más que él. Traía planillas de seguridad e higiene, preguntas sobre salidas de emergencia, un formulario con casilleros que no perdonaban romance. Lo recibí con un vaso de agua y con todo lo que no tuve por años, tiempo. Mientras él medía anchos y contaba luces, se presentó en la vereda don Ricardo, vecino viejo y nuevo usuario de silla de ruedas. Señaló la entrada y dijo, me queda alta. Me miré las manos y vi que ahí estaba la diferencia entre promesa y puente. Sin pensarlo demasiado, Tomás convocó a 5, Miguel trajo tablas, el niño de la camiseta rota corrió a la ferretería. En 2 horas entre recetas y aserrín, el 17 tuvo su rampa. El inspector miró la escena y dejó de hablar en códigos por un momento, así sí. Firmó una conformidad provisoria que valía como un abrazo timbrado. Yo guardé esa hoja como si fuera una foto de familia. Al caer la tarde, doña Estela entró con una carpeta fina, testimonios, dijo, y me la dejó como se dejan llaves de una casa que todos habitan. Había cartas de vecinos, fotos viejas de mi padre, una lista de abuelas dispuestas a declarar que el 17 nunca fue negocio de especulación, sino pan y compañía. El periodista de economía mandó un avance de su nota para chequear nombres y fechas, no pidió permiso para elogiar, pidió permiso para no simplificar. Le respondí con una corrección, no ponga milagro, ponga trabajo. Él aceptó y me dijo que Mauricio estaba llamando a otros medios con su versión. Álvaro siempre supo, yo solo ejecuté. No me hirvió la sangre. Me dolió el reflejo. Entonces abrí el archivo de audio que Tomás me había entregado y sentí la certeza de que por una vez, el lunes podría ser un lugar donde la verdad no llega tarde. La noche trajo una cuesta inesperada, Sandra me llamó desde la casa de mi madre. Se había resbalado en el baño, nada grave, pero la estaban controlando por precaución. El primer impulso fue cancelar todo, volver a ser ese hombre que arregla con presencia física lo que no sabe nombrar. Mi madre, del otro lado del teléfono, me paró con su voz cortita, no me vengas a cuidar la culpa. Ven después del lunes con pan y contame cómo te fue. Me senté en el piso del 17 y dejé que la emoción, por una vez, me moje sin defenderme. Tomás me pasó un vaso de agua y me dejó llorar sin apuro. Cuando pude, prendí la radio bajito y escribí un mensaje de voz para mi yo de mañana, vas a hablar sin excusas. Vas a perder pundonor barato y ganar espalda. Lo escuché una vez. Lo borré. Ya estaba dicho adentro. Pasada la medianoche hicimos el último conteo de bandejas para el comedor,
6:30 exactas, listas para entregar antes de las 7. El generador se quedó sin resuello justo cuando la última tanda doraba. Miguel, con magia de barrio, le hizo un mimo eléctrico y el horno respondió con un suspiro. En el cuaderno de moneda de presencia sumé mis horas del día, 8:30. Al lado escribí lo que hacía años no escribía sobre mí, no me escondí. Tomás cerró su caja verde y antes de apagar la luz, me recordó el orden de la mañana: dejar el pan a las 6:40 en la casa del puente, pasar por el municipio a retirar unas cédulas, llegar a fiscalía a las 7:30, sentarnos a las 7:40, respirar. Puso la mano sobre la lata de galletas donde dormía la carta de mi padre. Después del lunes, dijo. Asentí. A veces el respeto también es un horario. Dormí en el banco de madera, con una manta corta y el ruido amable del horno que se enfría. Soñé o recordé a mi padre entrando con harina en las cejas, diciéndome: no le mientas a las manos. Me desperté a las 4:30 con el cuerpo completo, cansado pero mío. Preparé café torpe, apunté 3 cosas en un papel: hablar claro, escuchar, no negociar con la prisa. Afuera la ciudad parecía contener el aliento. Adentro el 17 brillaba con una dignidad que no sabía que se podía colgar en la noche. Antes de salir, toqué el marco donde debería colgar el delantal de mi padre y prometí que si el lunes me parten, me van a encontrar amasando. Entonces golpearon la puerta, era la patrulla que había tomado la denuncia. Traían una novedad que nos hizo mirarnos en seco: un hombre había sido detenido con llaves maestras cerca del 17. No dijo su nombre. Dijo el de alguien que no esperábamos. Sentí como, sin pedir permiso, la historia levantaba otra ola. Y entendí que el conflicto no iba a esperar al día, ya estaba aquí, aprendiendo a llamarme por mi nombre. La madrugada me encontró contando bandejas en voz baja, como si las palabras también cocinaran. A las 6:10 salimos con Tomás rumbo a la casa del puente, el aire cortaba las mejillas, y el olor a pan recién hecho parecía una defensa que no figura en los códigos. Dejamos las 30 bandejas a las 6:40, con chicos bostezando de alegría y abuelas que decían Dios les pague, como si el cielo llevara contabilidad. En la mesa del centro Lucía alisó papeles, Sandra preparó un café áspero que me supo a abrazo, y el representante del municipio chequeó su carpeta con la seriedad de los que saben que una firma puede abrir puertas o cerrarlas para siempre. Yo asentía sin gastar saliva, como quien se prepara para una habitación donde todo resuena. A las 7:05, antes de salir para fiscalía, Tomás tocó la lata de galletas que me acompañaba como un animal manso y dijo: es ahora. Sentí el peso de la carta de mi padre como se siente el de una llave antigua: no abre bóvedas, abre memoria. Me senté en el banco de madera, respiré hondo y abrí el sobre con dedos que ya no temblaban por miedo sino por respeto. La letra de mi padre, tozuda y firme, llenó el papel con una austeridad que valía más que cualquier membrete. Álvaro, si un día te roban con tu propia firma, respóndeles con tu propia voz. No negocies con el miedo, él siempre pide propina. Recuerda que el pan miente menos que los hombres. Y si te toca elegir entre salvar tu nombre o salvar el horno, que tu nombre espere. Sentí que cada renglón me acomodaba un hueso. Más abajo una posdata que era bisturí y caricia: el 17 no es herencia, es encargo. Y el amor no rescata, acompaña. Cerré los ojos y me vi niño, con harina en las cejas y un mundo sin bancos. Guardé la carta en el bolsillo del pecho, no como un talismán para no caer, sino como un recordatorio de que caer digno también es una manera de ponerse de pie. Tomás me apretó el hombro sin decir nada: a veces los hijos son la oración que los padres olvidaron. A las 7:31 cruzamos la puerta de fiscalía. El pasillo olía a pasarse la vida esperando, y sin embargo ese lunes tenía prisa limpia. Nos sentaron frente a una mesa larga, de un lado, la fiscal joven con ojos de quien lee más que expedientes, al lado, un auxiliar que tecleaba con piedad. Enfrente el representante del banco con su traje de tormenta, Mauricio con un abogado que perfumaba las palabras y el gerente de la inmobiliaria del puerto, primo de todos cuando conviene. A mi derecha a Lucía, Sandra 2 sillas más atrás, Tomás en pie. Empezaron con fórmulas que suenan a idioma de piedra, y yo esperé a que la sala encontrara su pulso. Cuando me ofrecieron un acuerdo que olía a maquillaje, agradecí y dije que no. Quiero declarar completo, pedí. Noté una mueca en el abogado de Mauricio, como si se le hubiera roto la calculadora. Hablé. Sin frases blindadas, sin escudos de poder.
Dije que fui negligente, que firmé sin leer en días de ego inflado, que confundí respeto con temor y velocidad con virtud. Expliqué la Fundación Puente 17, mi rol de guardián, la protección provisoria municipal y el plan de talleres y bandejas. Nombré a doña Estela como custodia de la llave durante años, mostré el permiso con olor a tinta vieja, y confesé la vergüenza necesaria, el 17 nunca debió ser mío. La fiscal pidió el audio. Tomás conectó el pendrive azul y la voz de Mauricio llenó la sala como un perfume que, de pronto, todo el mundo reconoce. La firma la conseguimos, él ni lee cuando está apurado, el 17 pasa por municipalidad y si aprietan, decimos que es parte de garantías, el primo aportó risas enlatadas. El banco ensayó una cara neutra que no le salió. Justo cuando el silencio empezaba a querer disimular, la puerta del fondo se abrió y entró un agente con el hombre detenido la noche anterior, llaves maestras en una bolsa y miedo en los ojos. Diga lo que dijo en comisaría, solicitó la fiscal. El hombre tragó seco, me mandó el de la inmobiliaria, y la señora que me consiguió la firma escaneada fue la asistente de él. Señaló mi lado con un dedo que no me apuntaba a mí, sino a mi pasado. Mi estómago hizo un gesto de animal asustado. La fiscal pidió nombre. Lo dijo, era mi antigua asistente, la misma que había puesto orden en mis correos mientras yo desplegaba desorden en mi vida. La escuché como se escucha una lluvia que ya estaba adentro. No sentí odio. Sentí la geometría completa de mi soberbia, el día que le pedí resuélvelo sin mirar, regalé mi firma al descuido. El abogado de Mauricio dijo algo de pruebas contaminadas. Lucía, con voz de agua que se abre camino, le recordó el artículo pertinente y la cadena de custodia. El representante del banco carraspeó un retroceso, quedamos a disposición del tribunal, por supuesto. Yo respiré, no de alivio, de responsabilidad, mi voz había empezado a devolverme lo que mi descuido había regalado. La fiscal pidió testigos de uso barrial. Pasó doña Estela con sus geranios de autoridad y dijo que durante décadas el 17 olió a pan y no a especulación. Pasó el representante del municipio y confirmó la protección, la inspección de la rampa recién hecha y la intención de comodato si cumplíamos el calendario. Pasó Miguel, el del horno viejo, y aportó ladrillos refractarios y memoria. Pasó el niño de la camiseta rota y con una seriedad que puso de pie a media sala, declaró, yo aprendí a trenzar pan para vender en la cancha, si se llevan el horno, se llevan mi domingo. El abogado de Mauricio intentó objetar con tecnicismos, la fiscal, con un gesto calmo, lo invitó a guardar objeciones para el momento adecuado. Yo miré a Tomás, y en su mirada había algo que ya no era orgullo ni plan, era un permiso. Llegó el turno del banco. Expusieron cláusulas con la precisión de bisturí y sin embargo, su discurso se les derritió al contacto con la carpeta de la fundación. No porque la ley haga magia, sino porque la verdad, bien puesta, le desarma los trucos al silencio. Ante el nuevo encuadre, dijo al fin el representante, suspendemos medidas sobre el inmueble particular del señor y requerimos vistas para reconfigurar garantías. No era victoria, era respiro, pero ese respiro tenía el tamaño exacto para una decisión grande. Pedí la palabra. Renuncio desde hoy a mi cargo ejecutivo en la empresa que dirigía. Solicito auditoría externa y me pongo a disposición para lo que corresponda. Voy a dedicarme a guardar el 17 y a cumplir con la fundación. Mauricio sonrió con sarcasmo, como si me hubiera visto entregar el arma. No entendió que por primera vez estaba eligiendo el instrumento correcto. La fiscal me miró con una mezcla de severidad y respeto que agradecí. Su renuncia no borra responsabilidades, advirtió. No vengo a borrar, respondí. Vengo a escribir derecho. Tomás me sostuvo con su silencio. Lucía pidió que se incorpore el audio, la declaración del detenido y los antecedentes de la inmobiliaria del puerto. La fiscal asintió y como quien acomoda el último ladrillo, añadió un dato que me perforó la historia. Tenemos un expediente de hace 30 años, intento de desalojo en esta misma cuadra, promovido por la misma inmobiliaria, con otro nombre de fantasía. La panadería de su padre resistió con firmas del barrio. Es el mismo modus. Me ardieron los ojos, no por venganza, por trama. Mi padre, en otra década, había peleado la misma pelea con menos herramientas y más fe. Yo, con herramientas de sobra, había vendido mis ojos al cansancio. Sentí que el tiempo no es una línea, es un pan que se amasa muchas veces hasta que aprende. El abogado de Mauricio jugó su última carta,
un acuerdo contribuyente y restaurativo, palabras bonitas para esconder el pozo. Propuso donaciones, cursos, fotos con delantal. Lo miré con una tranquilidad nueva. No necesito tus donaciones. Necesito tu confesión, dije bajito. Mauricio cambió de tono y sacó filo. Te vas a hundir, Álvaro. Le respondí con la frase de la carta, prefiero hundirme con mi voz que flotar con tu firma. La fiscal pidió orden y fijó medidas, peritaje de firmas, citación a la asistente, restricción de acercamiento al 17 para Mauricio y el primo de la inmobiliaria, custodia barrial coordinada con el municipio por 2 semanas y mi declaración ampliada el jueves. Cada palabra caía como una teja acomodándose sobre nuestras cabezas. No sentí triunfo, sentí techo. Al salir de la sala, el pasillo volvió a oler a vida en espera, pero ahora la espera tenía nombre. El periodista de economía, con discreción de quien ya entendió, preguntó si podía consignar mi renuncia. Consigna que me quedo en mi puesto, le dije. ¿Cuál? Quiso saber. El de abrir a tiempo y cerrar último. Doña Estela apretó mi brazo con una ternura que no hace ruido. El representante del municipio adelantó que el comodato tenía buen viento si cumplíamos. A la salida, bajo un cielo que se había olvidado de llover, Mauricio intentó una última foto. No se la di. Tomás me entregó el delantal que llevaba doblado en la mochila. Te toca, guardián, dijo. La palabra, que en otro momento me habría sonado a retiro, me supo a comienzo. Empezamos a caminar hacia el 17 cuando la fiscal nos alcanzó con una carpeta. Hay algo que quizá quieran ver, nombres que conectan a la inmobiliaria con el desalojo de tu cuadra en los 90. La carpeta pesaba historia. La sostuve como se sostienen las cosas que van a doler y a curar al mismo tiempo. De vuelta en el 17 con el horno ya encendido por manos de barrio, me coloqué el delantal frente al marco vacío donde antes colgaba el de mi padre. Abrí la carta otra vez y leí en voz alta, para que oyera la harina, el amor no rescata, acompaña. Mire a Tomás, que ya preparaba su partida de 6 meses, y a Sandra, que acomodaba platos sin disfrazar los ojos. Le pedí a Miguel que acerque los ladrillos refractarios, al niño de la camiseta rota, que enseñe su trenza, al representante del municipio, que ponga fecha a los talleres. Tomás me pasó el cuaderno de presencia y sumé horas sin pudor. Afuera, la fila crecía como una oración. Adentro, el horno respiraba. Yo sentí que la fortuna que había perdido en un día estaba regresando en una moneda que no cotiza, pero alimenta. Solo faltaba una pieza para que el día se llamara completo, encontrar, en esa carpeta de la fiscal, el apellido que hace 30 años quiso sacar a mi padre de su propio horno. Cuando por fin abrí la carpeta en la mesa de amasar, el primer nombre no me sorprendió, el primo de la inmobiliaria, con otro sello. El segundo me pinchó, pero lo esperaba, un socio de Mauricio en una firma pantalla. El tercero me detuvo la respiración, un apellido que mi madre pronunciaba con un gesto de invierno, el del hombre que, cuando yo tenía 11 años, vino a medir nuestra puerta con una cinta de acero. Lo había olvidado a fuerza de éxito, la vida lo recordó por mí. Esto, dije en voz baja, no termina en el lunes. Tomás, sin dramatismo, asintió, termina cuando el puente no se pueda volver a vender. Me abracé al delantal para que no se me afloje el pecho. El pan pidió entrar al horno. Lo empujé con la pala como quien empuja un destino que al fin entiende. Y supe con una certeza nueva que el clímax no era ganar, era elegir de qué lado de la historia amasar. Lo que vino después dejó claro que para cerrar bien, había que abrir aún más, el pasado, la herida, el perdón, y la puerta por donde, sin que yo lo supiera, iba a entrar la última prueba. Salí de fiscalía con la cabeza en su sitio y el corazón corriendo, como si por fin ambos hubieran encontrado el mismo mapa. Volvimos al 17 sin hacer ruido, con el delantal doblado como se doblan los compromisos que uno piensa honrar. La custodia municipal pasó a saludar con discreción y dejó una tarjeta con un número para cualquier cosa. Dentro, la mesa de amasar nos esperaba como si hubiera aprendido a respirar sola. A un lado, el cuaderno de moneda de presencia brillaba humilde, abierto en la página del lunes. Convocamos a una reunión breve y clara, escribimos en una pizarra quién hace qué, cuándo y cómo se rinde cuentas. Doña Estela, Miguel, 2 jóvenes del barrio, el niño de la camiseta rota y yo formamos un consejo sencillo, 4 sillas, una jarra de agua y la regla que mi padre dejó en su carta, enmarcada arriba de la puerta, el pan miente menos que los hombres. En ese orden nuevo, yo ya no hablaba como dueño, hablaba como guardián.
El alivio era tan hondo que por momentos dolía, y sin embargo, una sombra antigua seguía midiendo nuestra puerta desde la memoria. Lo primero fue ordenar la moneda que no sabía contar. Tomás me mostró cómo se registra sin trampas. Una hora de lectura vale lo mismo que una hora de amasado, una hora de barrer vale lo mismo que una hora de llevar bandejas, lo único que no tiene equivalencia es la prisa. Cada nombre en el cuaderno venía con un gesto, y yo empecé a reconocer historias por caligrafías. Una abuela apuntó cantar mientras leuda, y al lado escribió 2 horas, un pibe que arregla bicis cambió cubiertas por budines, un maestro jubilado dio una clase sobre fuego y paciencia. Inventamos sellos de tinta con dibujos del horno y el puente y cada sello sonó, al estamparse, como una moneda cayendo en una alcancía invisible. El representante del municipio volvió a mediodía, verificó la rampa, revisó extintores y asentó que cumplíamos en espíritu y en norma. Yo respiré despacio, entendí que la burocracia, cuando se encuentra con propósito, también puede ser puente. Aún así, en el borde del día, seguía latiendo una pregunta: ¿cuánto nos iba a costar desenredar los hilos viejos? Fui a ver a mi madre con una bolsa tibia y el cuerpo cansado de verdad, no de vanidad. Abrí la puerta con cuidado y la encontré despierta, con la manta subida hasta el mentón y los ojos llenos de ese brillo que viaja de vuelta desde lejos. Traje corteza, dije, y me sentí niño otra vez, ofreciendo tesoros torpes. Ella partió el pan con la ceremonia de quien bendice, probó un bocado y cerró los ojos como si escuchara una canción. Tu padre se enojaba cuando el horno mentía, sonrió. Por eso no azotaba la puerta. Reímos en bajo. Le conté lo esencial de la audiencia, la renuncia, la fundación. Bien renunciado, sentenció. Lo que no se lava con agua, no se borra con cargo. Antes de irme me pidió que no faltara a mis domingos. Le prometí presencia, no visitas, pan, no flores, silencio compartido, no discursos. Al cerrar su puerta, supe que el nuevo camino no era espectacular, era una suma paciente de gestos chicos. Y aún así, había una conversación que debía a otra mujer. Sandra me esperó en el 17 cuando el sol ya se había guardado. Lavaba tazas como quien aprende un idioma, con torpeza digna. La ayudé en silencio hasta que el agua dejó de correr. Gracias por renunciar antes de que te obligaran, dijo sin rodeos. Asentí. Gracias por quedarte antes de que te lo pidieran, añadí yo, mirando sus manos. Hablamos de Tomás, de su partida de 6 meses, de los miedos que a los dos nos mordían las costillas. Le pedí perdón sin escenografía, por los domingos de ausencias, por las prioridades torcidas, por mi soberbia vestida de urgencia. Ella no me absolvió ni me castigó, me ofreció una posibilidad realista: podemos acompañarnos en esto. Sin promesas que se rompen con el calendario. Si más adelante el corazón pide otra cosa, la escuchamos. Acepté ese pacto sencillo como quien acepta una receta sin trucos. Me enseñó a preparar café como lo toma la gente que vive con horario de barrio, y al brindar con tazas de esmalte me sorprendí pensando que quizá la vida también sabe recomenzar cuando uno deja de empujarla para que corra. Las llamadas que antes me intoxicaban llegaron igual, pero sonaron distinto. Un socio ofreció puentes que olían a madera húmeda, un fondo conocido me propuso ordenar reputación, a cambio de entrevistas, un viejo amigo me pidió una foto para tu renacimiento. Respondí con una frase recién adquirida: estoy en servicio. Algunos se ofendieron, otros se confundieron, uno solo entendió y pasó por el 17 a comprar pan sin cámara. A media tarde Lucía me adelantó por mensaje que la asistente, mi antigua asistente, había sido citada para ampliar su declaración. Sentí el latido viejo de la rabia, pero me sostuve en la mesa como quien apoya una verdad recién amasada. Si la había lastimado con mi desidia, no usaría su error para esconderme otra vez. La justicia iba a correr por sus canales, yo por los míos: harinas, rampa, moneda de presencia, talleres. En el borde de esa decisión, la ansiedad asomó su cabeza filosa. La calmé como se calma la masa cuando quiere apurarse, con tiempo y calor justo. Tomás comenzó a empacar con la serenidad de los que se van sin huir. Puso en su mochila una remera gastada, un par de cuadernos y la caja verde donde guarda secretos que respiran lento. Antes de cerrar la cremallera, me pidió que escribiéramos juntos algo que faltaba: el código del horno. Lo hicimos de pie en la pared detrás de la mesa,
1. No mentir al horno. 2. No azotar la puerta. 3. Llegar primero, cerrar último. 4. La prisa paga caro. 5. El pan es puente. 6. Nadie se come el último pan solo. 7. Ninguna firma vale más que una mirada. 8. Domingos con nombre. Al terminar, Tomás me dio un marcador y me pidió que sumara la última línea. Escribí despacio: el guardián no acumula, cuida. Él apoyó la frente en mi hombro y yo, que había perdido millones en un día, entendí que acababa de ganar la única fortuna que no se oxida. Pero incluso los códigos necesitan prueba, y la prueba siempre llega en silencio. La rampa nueva del 17 fue la primera en examinar nuestro código. Don Ricardo apareció temprano con su silla, su gorra y una dignidad limpia. Se detuvo frente a la entrada como quien calcula un salto y yo contuve el aliento, listo para sostener, para pedir perdón si hiciera falta. Subió despacio, sin tropezar, sin pedir permiso, y cuando estuvo adentro, se quedó unos segundos mirando el horno como si fuera una vieja foto. Ahora sí, dijo. Ahora entro sin que me entren. No entendí del todo la frase, pero la sentí como un sello. Los chicos aplaudieron bajito, doña Estela secó una lágrima como quien aparta harina de la mejilla, y yo pensé que toda mi arquitectura de poder jamás había construido algo tan exacto como ese metro de madera bien puesto. Si el nuevo camino era una suma de estos gestos, estaba dispuesto a caminarlo hasta el final. Aunque sabía que el pasado con su cinta metálica, aún tenía ganas de medirnos. Las bandejas para el comedor salieron como un ejército amable, 30 el lunes, 20 el martes, 20 el miércoles. Cada entrega era un minuto de espalda nueva. Por las tardes abríamos talleres, Miguel contaba secretos del fuego, Sandra organizaba turnos con planillas sencillas, el representante del municipio acercaba invitaciones a otras cocinas barriales. Llegó una carta del juez confirmando la custodia perimetral por 2 semanas y otra del banco modulando su soberbia, en atención a la documentación aportada, las leí sin fiesta. El horno no celebra papeles, celebra panes. Aún así, cada sello a favor era un ladrillo que no tendríamos que cargar con el cuerpo. En la radio sonó la nota del periodista de economía, no dijo milagro, dijo trabajo, y yo me reconocí sin vergüenza. Por primera vez en años, mi nombre entraba a una sala sin traje y no se perdía, encontraba lugar. A ratos, entre hornadas, abría la carta de mi padre y la dejaba respirar sobre la mesa. Subrayé 2 frases con un lápiz corto: responde con tu propia voz, y el 17 no es herencia, es encargo. Me descubrí hablándole en voz baja como quien reza y no sabe a quién. Perdona, viejo, murmuré. Tardé mucho. Colgué por fin, su delantal en el marco que lo esperaba, no como reliquia, como guía. Tomás lo miró con ojos de puente y dijo, listo. Luego me mostró el mapa de su viaje, 2 barrios al sur, una villa al otro lado del río, 3 líderes comunitarias con nombres y apodos, un cronograma posible que comenzaba el jueves. Me pidió algo urgente y simple, que el 17 no te necesite para respirar. Acepté el reto con esa mezcla de miedo y alegría que uno siente cuando lo nombran por fin en el rol correcto. Pero las despedidas, aun buenas, pellizcan. La noche antes de su partida hicimos un pequeño rito. Apagamos las luces, dejamos solo el resplandor del horno y abrimos la puerta de la calle para que el olor saliera a buscar historias. Tomás puso su mano sobre la lata de galletas donde estaba la carta y yo la puse sobre su mano. Si te pierdes, vuelve a leerla, dijo. Si me pierdo, vuelvo al 17, respondí. Sandra nos tomó una foto sin pose, 2 sombras, un horno, un puente pintado en la pared. Luego nos sentamos en el suelo a escribir, en el cuaderno de presencia, lo que iba a ser lo más caro de todo, horas de ausencia convertidas en horas de confianza. Tomás llenó la casilla de hoy acompañar sin rescatar, 6 horas. Yo llené la mía, cuidar sin poseer, 8 horas. Cerramos el cuaderno como se cierra un trato que no necesita apretón de manos. Y cuando creímos que el día nos había dado todas sus escenas, alguien golpeó la puerta. Era un mensajero sin uniforme con un sobreviejo de borde dentado y un sello que me cortó el aire. Juzgado Civil, año 1993. Adentro fotocopias de un expediente amarillento, desalojo preventivo, local 17, solicitante, Puerto Sur Inversiones, hoy inmobiliaria del puerto. En los márgenes a mano, nombres que empezaban a encajar como piezas de un rompecabezas que creí desarmado, el primo de ahora, otro apellido con el que mi madre pronunciaba invierno, y una firma de un escribano que Lucía ya había subrayado en rojo en la carpeta nueva. No era un souvenir,
Era una bomba que había esperado 3 décadas para explotar con justicia. Tomás respiró hondo. Esto no se cierra mañana, dijo. Se cierra cuando el barrio pueda dormir sin cinta métrica en la puerta. Guardé el sobre junto a la carta de mi padre, en la misma lata, como quien junta pólvora y fe. Y supe que el nuevo camino no solo construye, también repara. Para reparar, hay que mirar despacio, y estábamos a punto de hacerlo. Dormí poco. Al amanecer preparé café, abrí la puerta del 17 y dejé que la calle hiciera su parte. El niño de la camiseta rota llegó con 2 amigos y una noticia desordenada: un señor de saco está midiendo la cuadra. Me sequé las manos, salí y lo vi, canoso, prolijo, con ojos de cinta de acero. No era Mauricio. No era el primo. Era el apellido del expediente del 93, envejecido, más flaco, menos arrogante, pero idéntico en su gesto de medir. Me acerqué con el delantal puesto y el pan en la mano. ¿Le sirvo?, pregunté. Me miró como se mira a un recuerdo que no quiere sentarse. Tenemos que hablar, dijo, sin amenazas, sin sonrisa. Lo invité a pasar. Detrás de él, el puente pintado en la pared respiró como si supiera que la trama estaba por atarse en un nudo nuevo. Y aunque el aftermath me había dado un suelo firme, entendí que el cierre verdadero pedía un acto que aún no había aprendido: escuchar al enemigo sin convertirme en él, y decidir qué parte del perdón podría entrar al horno sin que se apague el fuego. El hombre del saco gris no olía a triunfo, olía a trámite viejo y a una culpa que aprendió a hablar bajito. Entró al 17 con la cinta métrica en el bolsillo como quien guarda un arma heredada. No le pedí credenciales, le ofrecí café y una rebanada de pan aún tibia. Se sentó sin sacarse el saco, midiendo con los ojos las paredes como si le hubieran enseñado a desconfiar de las casas que respiran. Tomás observaba sin apuro. Lucía llegó con una carpeta fina, la que se abre cuando uno decide que la justicia también puede entrar por la puerta principal. No vengo a comprar, dijo el hombre. Vengo a que dejemos de pelearnos. Me miró el delantal, miró el horno, miró el puente pintado en la pared. Mi padre fue el del 93. Yo seguí su oficio: medir, prometer, sacar. Me toca, quizá tarde, no repetir. No supe si creerle. Supe, eso sí, que el 17 no necesitaba enemigos ni venganzas, necesitaba acuerdos con huella. Si es así, le respondí, no hables conmigo como con un dueño. Habla con la fundación y con el barrio. Pusimos los papeles sobre la mesa de amasar, esa notaría de madera sin mármol. Lucía explicó con voz de agua clara: desistimiento de todo intento presente y futuro de apropiación del 17 y de la cuadra, compromiso de reparación concreta, no plata muda, trabajo medible para comedores y talleres, reconocimiento público del intento de traspaso irregular y cooperación con la fiscalía. El hombre tragó la palabra reparación, como quien traga una pastilla sin agua. Puedo firmar el desistimiento hoy, dijo. Lo otro, tengo que convencer a mi gente. Tomás, que aprendió a doblar las frases para que entren sin romperse, le puso frente una hoja distinta: calendario de presencia. No eran montos, eran horas: pintura de la escuela, mejora de veredas, compra de harina a proveedores del barrio, capacitación de jóvenes. Lo vi perder la soberbia por una grieta pequeña. Déjenme llamar. Lo dejamos, habló en voz baja, usó palabras que no había traído: comunidad, comodato, reparar. Cuando colgó no se parecía al de la cinta. Se parecía a un vecino practicante. Firmó el desistimiento esa misma tarde, delante de 2 testigos, doña Estela y Miguel, el del horno viejo. Lucía tituló el documento como quien pone nombre a un puente recién tendido: no agresión y reparación barrial, Manzana del Puente. No hubo aplausos, hubo aire. Afuera, la fila siguió su coreografía de paciencia, y el rumor de que la cinta guardaba el bolsillo volvió a meterse en su funda. El hombre del saco aceptó una segunda rebanada de pan, esta vez sin medir las paredes. Si necesitan algo para los talleres, conozco a gente que sabe de electricidad sin asustar a los cables, ofreció, y la frase me sonó a bautismo. Lo acompañé a la puerta y entendí, mientras la calle lo tragaba sin ruido, que perdonar no es olvidar ni absolver, es firmar un límite con letra clara y dejar que el viento haga el resto. El 17 no había ganado un juicio, había aprendido a custodiar sin morderse la lengua. Y yo, que siempre supe pelear con papeles caros, por fin aprendía a pelear con pan. La justicia, cuando se pone los zapatos correctos, camina.
El miércoles Mauricio fue formalmente imputado por falsedad documental y tentativa de fraude. El primo, de la inmobiliaria, quedó bajo investigación por asociación con maniobras de 1993 reeditadas con nombres bonitos. Mi antigua asistente se presentó con la mirada de quien entiende tarde dónde se quebró, declaró, entregó archivos, nombró mis órdenes vagas como la grieta por donde se coló todo. No pedí clemencia para nadie, pedí memoria. El banco reconfiguró garantías, me impuso un plan austero que no olía a castigo sino a dieta necesaria. La fiscal me dictó horas de servicio comunitario que se reían de su propia formalidad, ya las veníamos cumpliendo. Salí de tribunales con la sensación de haber devuelto una lapicera robada sin querer. La carta de mi padre, doblada en el bolsillo, parecía más liviana. Tal vez porque ya la estaba cumpliendo. Oficializamos el consejo del 17 con un acta simple, 4 nombres, una rampa, un horno y un cuaderno de presencia. Pusimos el código del horno en la pared con letras firmes, y el barrio aportó reglas propias que no compiten, completan, las filas también cuentan historias, la radio no tapa, acompaña, el último pan se regala. Organizamos los turnos de bandejas para el comedor con una precisión que no aprendí en la empresa, aprendí a ojos que te devuelven el ajuste fino. El representante del municipio trajo noticias buenas. El comodato por 20 años tenía luz verde si manteníamos por 3 meses la agenda de talleres y la venta a precio justo. No lo celebramos con fuegos, lo celebramos con harina. Subimos la producción de trenzas para la cancha y de budines para las meriendas de la casa del puente. Me descubrí diciendo somos sin pedir permiso al ego. Y esa sí que fue una firma nueva. Fui a ver a mi madre en un mediodía de sol que parecía pedido por favor. Llevé corteza crujiente y silencio. Ella me miró como quien reconoce un apellido sin títulos y me pidió que leyera en voz alta la posdata de la carta de papá. El 17 no es herencia, es encargo. Y el amor no rescata, acompaña. Asintió como si hubiera esperado décadas esa música. Te quedó bien el delantal, dijo con una travesura que no le conocía desde mis 15. Le prometí devolverle los domingos que le debía en pan y compañía, no en flores caras. Antes de irme me dio el reloj de cocina de mi padre, ese que suena como una cucharita contra un vaso. Para que el horno no te gane el tiempo. Lo colgué esa misma tarde junto al libro de horno. Desde entonces cuando suena, no dice apúrate, dice no mientas. Sandra empezó a quedarse los domingos a la tarde, sin contrato ni despedida programada. Hablamos de nosotros sin discursos largos, de las veces que el orgullo fue casco y pared, de las pequeñas ternuras que crean casa sin hipotecarla. No me prometió volver, me prometió acompañar. Acordamos una forma de querer con manos de panadero, sin azotar, con calor justo, sin prisa. Por primera vez el amor no me pedía un escenario, me pedía una mesa. La miré ordenar tazas para el taller de la tarde y supe que mi biografía había cambiado de tono, menos portada, más margen subrayado. Le dije gracias como quien confiesa un secreto. Me pidió que no me vuelva santo, me reí. Los santos no sirven pan. Llegó el día de la partida de Tomás. No la vestimos de epopeya. A la mañana, bajo un cielo claro, cortamos una cinta pequeña en la pared de los talleres, Aula Puente Tomás, pintaron los chicos con apodos de pelota. Mi madre, firme en su silla, cortó un pedazo simbólico de pan y lo repartió con dedos lentos. El pan es de quien tiene hambre, recordó, y yo sentí que esa frase se culpa y se bendice sola. Caminé con Tomás hasta la terminal, como aquella madrugada del principio pero con otro peso en los bolsillos, ya no llevaba números que esconden, llevaba nombres que sostienen. Te quedas al frente 6 meses, guardián, dijo, y me entregó la caja verde. No te dejo una receta, te dejo un puente. No lloré fuerte. Lloré exacto como lloran los que por fin entendieron de que estaba hecha la pérdida que vale. Lo abracé con la dignidad de no rogarle que se quede y la alegría de saberlo yéndose a multiplicar lo que encontramos. La moneda de presencia echó raíces. Empezaron a llegar horas de lugares que no estaban en nuestros mapas, una enfermera que canta cuentos, un carpintero con paciencia de domingo, adolescentes que cambian scroll por masa. El niño de la camiseta rota compró con sus horas, su primer juego de cuchillos y un mantel con su nombre cosido a mano. Don Ricardo nos enseñó a ajustar la rampa cuando llueve, Miguel compartió secretos del fuego que yo juraría que eran poesía. El horno respiró parejo, y el 17 se volvió un aula que huele a pan.
Al cierre de una tarde, el periodista de economía volvió sin cámara y pidió amasar. No publicó nada al día siguiente, publicó una sonrisa que nos alcanzó para sentir que las historias, cuando se cuentan bien, también calientan. La fiscal llamó con novedades que sabían a justicia trabajada, la asistente firmó un acuerdo de colaboración, aportó correos y fechas, Mauricio aceptó una imputación más larga que su paciencia, el primo de la inmobiliaria recibió una medida cautelar que le prohíbe acercarse a la manzana. El hombre del saco gris cumplió su primera cuota de reparación, 2 cuadrillas pintando la escuela, horas registradas en nuestro cuaderno, una carta pública que no pedía aplausos, pedía perdón. Yo seguí sumando mis horas sin maquillaje, abrir a tiempo, cerrar último, escuchar nombres. La empresa que dejé atrás hizo su auditoría, me citaron para explicar procesos. Fui sin traje. Dije lo que debía. Volví al horno. No me sentí menos por soltar, me sentí exacto. Una tarde de jueves el reloj de cocina sonó con ese timbre de cucharita contra vaso y yo abrí la lata de galletas por gusto, no por urgencia. Saqué la carta de mi padre y leí en voz alta la primera línea, esa que ahora me calza como un delantal: si un día te roban con tu propia firma, respóndeles con tu propia voz. Miré alrededor, doña Estela, Miguel, el consejo, la rampa, la fila, la radio bajita, la caja del comedor, el puente pintado. Ya respondimos, pensé, y no supe a quién se lo decía, quizá a la parte mía que aún teme que el mundo te quiebre si no le das números. En la puerta apareció el hombre del saco gris con 2 bolsas de harina y una sonrisa que aún le cuesta. Vengo a pagar mis horas, dijo, y supe que el puente no es una línea, es un hábito. Esa noche, cuando bajé la persiana, entendí de veras el título de mi propia caída. Un millonario perdió todo en un día, un hijo le enseñó a quedarse en el lugar que el dinero jamás supo nombrar. Tomás no me salvó, me acompañó hasta la puerta que yo no quería abrir, me puso una llave en el bolsillo y me esperó del otro lado del horno. Lo que hizo valió más que cualquier fortuna, no porque me devolviera cuentas, sino porque me devolvió la cuenta que jamás había aprendido, la de estar. Si algún día dudas de cuánto vale tu firma, acércate a un horno honesto, escucha la fila, aprende el nombre de quien te pide pan. Ahí adentro vive una moneda que no cotiza y sin embargo cambia todo. Si esta historia te tocó en algún lugar donde el ruido no llega, cuéntame en los comentarios qué puerta necesitas abrir y a quién te gustaría acompañar sin rescatar. Y si quieres seguir escuchando historias de reencuentros y segundas oportunidades que huelen a pan y a verdad, suscríbete a Susurros del Corazón. Aquí no prometemos milagros, prometemos trabajo y compañía. Nos vemos mañana, el horno ya está tibio.